Bienvenidos a esta conferencia número ya 455 de noticias de actualidad en relación con la profecía. Hoy estamos ya en 23 de enero, jueves 23 de enero de este 2025. El tema de hoy, la batalla cultural ha comenzado. Me dice, recién ahora comienza. ¿Qué tiene que ver una bandera de Estados Unidos y una de Europa? Algunos dirán, bueno, la batalla cultural ya viene. Sí y no, pero ahora sí realmente los dos están en el campo de batalla. Esto es como dos pugilistas, ¿no? Dos boxeadores que mientras están en esas ruedas de prensa, cuando los pesan, que se miran, se ponen de frente, se dicen cosas, a veces hasta se golpean, pero hoy ya los dos púgiles están en el ring. Porque ahora, después de ya mucho tiempo, la llamada real derecha o extrema derecha ha tomado el poder. Y dirá, bueno, Trump ya estuvo, sí, pero no tuvieron el poder, ahora sí. El primer gobierno de Trump fue una especie de impas, pero ¿cuántos lo traicionaron? Aparentemente. Pero ahora sí, esa derecha ahora sí está en el poder. Ahora vemos las tecnológicas, los grandes magnates, todo el poder, toda la maquinaria inclusive del Estado, todo puesto a su servicio. ¿Lo tuvo en el 2016, 2017? No. ¿Y por qué pongo a Europa del otro lado? ¿O parece que van juntos o es que se enfrentan? ¿Qué pasará con la izquierda, que tenía el poder? Ahora simplemente quedará como un movimiento alternativo, periférico, porque rendir no se van a rendir. Vienen ostentando justamente el relato, el poder, teniendo el bastón de mando de hace ya muchos años. No lo van a dejar así de fácil. Pero claro, en Estados Unidos ya lo han tomado otro. ¿Y va a haber alguien en la política que va a sostener este estandarte? Será Europa. Todo el año pasado vinimos hablando de lo que seguramente le esperaría a Europa, con la que obviamente era lo que se veía, que Trump ganaría, que Trump iba a ganar y ganó. Aunque nos podían decir las encuestas que no, que Kamala, que sabíamos que Trump iba a ganar. ¿Y Europa qué va a hacer ahora? Europa va a sostener la izquierda, el estandarte del progresismo, migrantes, temas de géneros, tema de ecología y algunas cosas más. ¿O Europa se va a plegar totalmente a Donald Trump? Hoy, si vemos lo que hoy está haciendo Europa, lo que hoy los líderes europeos, los que mandan, esa Europa más occidental, con von der Leyen a la cabeza, pero también Francia, también Alemania, por supuesto, el eje franco-alemán, y algunos que están con ellos, como España, por ejemplo. ¿Qué está diciendo Europa? Pues sigue en la misma línea. Europa no ha cambiado. Hoy no ha cambiado. Uno no sabe lo que va a pasar, porque ya lo decimos. Dios mueve un dedo y aquí se gira todo. Pero hasta hoy Europa está decidida a enfrentarse a Estados Unidos o a enfrentarse a Donald Trump. Europa va a sostener el estandarte de la izquierda y va a ir al choque con Estados Unidos. Pues hoy por hoy es lo que se prevé. Y ahora sí, la batalla cultural ha comenzado. Revolución contra revolución. Dos movimientos que quieren cambiar todo el orden establecido, sin ningún lugar a duda. Y esta batalla recién ahora sí comienza en toda su magnitud. Hoy vamos a tener una conferencia pero que muy interesante. Yo hace ya un tiempo que quería hacer algo así. Hoy no mostraremos noticias, salvo algunos vídeos de algún político y algún otro hablando, pero no veremos noticias ni de guerra ni de política. Hoy iremos a temas culturales, generacionales, de información, de control de información. Especialmente hablaremos de dos generaciones, las que están, sí, y hablamos inclusive de batalla cultural, las que están en un extremo y en el otro, la generación Z, los jóvenes, los adolescentes de hoy. Y por el otro lado, los que se les llama los baby boomers, los de más o menos 55 años para arriba, los que todavía están en una edad activa, pero ya han entrado, sí,
de alguna manera en el ocaso de la vida, la mayoría ya muchos jubilados, pero todavía están activos, tienen mucho poder adquisitivo, tienen voz y voto. Y vamos a ver cosas realmente impresionantes, no solo con el tema de las ideologías, sino inclusive vamos a hablar de salud, pero no solo del cuerpo, sino especialmente de salud mental, tan importante para digerir y discernir y poder asimilar lo que se nos dice en la información, posicionarnos de un lado o del otro, lo que importa tener el cerebro en buen estado. Y aquí parece el mundo al revés. Vamos a ver quiénes son los que están tomando una vida saludable y quiénes son los que se están descarriando. Quizás, como lo digo, ya se imaginan. Vamos a ver unos artículos, todo va a ser información, noticias, pero realmente más que interesante. Vamos a empezar con este tema. La nueva era de la información, cómo las redes han cambiado la forma en que los jóvenes se informan, ¿no? Que cada vez más se informan por redes sociales. Vamos a leer lo más destacado porque tenemos mucha noticia y para que no se extienda tanto. Dice, desde bailes hasta información relevante sobre la guerra de Ucrania, el 40% de las personas entre 18 y 24 años se informa a través de las redes sociales. Perdón, Así lo afirmó el vicepresidente senior de Google, Prabhakar Rajavan. Ya vemos de dónde es. En la conferencia internacional Fortune Brainstorm Tech. De hecho, según un estudio realizado por American Retail, afirma que el 80% de los jóvenes de la generación Z se informa por TikTok y el 43% consume contenidos de plataforma. Pero vamos a ver que depende en qué lugar, no es igual. Hablaremos mucho de Europa y obviamente de Estados Unidos, pero creo que más de Europa hablaremos, porque es lo que, digamos, el rumbo de Estados Unidos ya está claro. ¿Y el de Europa? Pues si nos vamos a lo mismo que Estados Unidos, por lo que se está diciendo, pues también. Ya veremos a partir de mañana lo que va pasando con uno y el otro. Este cambio en la forma de informarse ha democratizado el acceso a la información, permitiendo que una variedad de voces y perspectivas sean escuchadas. Sin embargo, también ha creado un entorno en el que las noticias falsas pueden propagarse rápidamente y sin control, algo que en Europa están poniendo ya hace un tiempo el foco central. Los fake, la desinformación. Y vamos a ver cómo la mayoría de estas noticias tienen un sesgo político impresionante. Es decir, hay un tema de, justamente, no solo de desinformación, sino de ingeniería social, que es lo que veremos hoy, ingeniería social. Vamos a ver algún vídeo, pero uno especialmente en el medio más que interesante, sobre la famosa ventana de Overton. Muchos conocerán, pero no va de más verlo y el que no conoce, que no se lo pierda. Pero veremos cómo lo que vamos viendo de los artículos están totalmente ideologizados y algunos hasta, digamos, informes de carácter científicos también. Es decir, la batalla cultural está en todos los ámbitos. El desafío de la fake news. Dice, las fake news o noticias falsas son información engañosa diseñada para parecer verídica y que se propaga principalmente a través de plataformas de redes sociales. ¿Esto es así? Es decir, las fake news son principalmente a través de los youtubers, las redes sociales. ¿Realmente es así? Claro, ¿quién escriben estos artículos? Estamos en El País, estamos en artículos de medios de información tradicionales. Algunos llaman medios de desinformación tradicionales. Es decir, hoy ya son medios propagandísticos. No. Los fake están en las redes sociales. En los medios tradicionales, imposible. ¿Seguro? ¿Quiénes son hoy los que más mienten o los más engañosos? Pueden abarcar una amplia gama de temas, desde eventos políticos hasta salud y ciencia. Estas noticias falsas pueden tener consecuencias graves, especialmente desde que ha entrado en juego la inteligencia artificial. Talleres y juegos para combatir la fake news. Luego veremos algo de este artículo, porque realmente lo que se está moviendo y gestando es espectacular. Es fundamental que los jóvenes aprendan a identificar y cuestionar las noticias que encuentran en línea. ¿Y quiénes les enseñan? Algunas señales de advertencia de que una noticia pueda ser falsa incluyen fuentes no confiables o desconocidas, titulares sensacionalistas diseñados para llamar la atención. Sí, que los medios tradicionales no lo hacen, por supuesto, ¿no? Falta de evidencia o verificación. Contenido que apela a las emociones en lugar de la razón. Y aquí vemos que todo se mezcla, que no sabe, realmente uno ve que unos y otros pueden llegar a ser lo mismo. Nos habla un poco más la inteligencia artificial y ahora vamos a este estudio de comunicación. Así ha cambiado el consumo de noticias en una década. De la televisión a TikTok.
En 2014, los medios tradicionales como la televisión, los periódicos y la radio dominaban como principales emisores de noticias. Las redes sociales comenzaban a ganar terreno, pero se utilizaban principalmente para socializar y entretenerse. Facebook y Twitter, ahora X, eran las plataformas más prominentes para la obtención de noticias. En 2024, la mitad de los adultos estadounidenses obtienen noticias de las redes sociales al menos ocasionalmente. Sin embargo, las plataformas varían cómo sus usuarios consumen estas noticias. En Facebook, Instagram y TikTok, la mayoría de los usuarios no utilizan estas plataformas principalmente para noticias, aunque frecuentemente encuentran información noticiosa a través de publicaciones de opinión y contenido humorístico relacionado con eventos actuales. X es la excepción, ya que la mayoría de sus usuarios utilizan la plataforma para mantenerse al día con las noticias. Aproximadamente la mitad de los usuarios de X reciben noticias regularmente en esta red. Pero aquí vemos que en Estados Unidos, y si uno va a las estadísticas, especialmente los jóvenes y la gente que se informa en redes sociales es superior a la europea. La europea sigue siendo una población todavía más tradicional. Y esto tiene mucho que ver, muchísimo que ver, y con lo que está pasando y con lo que se ve que va a pasar en este, por lo menos, futuro cercano, inmediato. Fuentes diversificadas de información, claro, pues hablan que eso puede tener un beneficio, pero por sobre todo los peligros. Dice, precisión y confianza en las noticias. En 2014, las preocupaciones sobre la precisión de las noticias en redes sociales eran emergentes, pero no tan pronunciadas como hoy. En 2024, la mayoría de los consumidores de noticias en redes sociales afirman ver noticias inexactas, al menos ocasionalmente. Aproximadamente una cuarta parte o más de cada plataforma dice ver noticias inexactas con excesiva frecuencia. Claro, inexactas ¿por qué? ¿Con quién la comparan? No, es que son inexactas porque no dicen lo que dice el periódico o lo que dice la televisión. Pero ¿qué pasa con la televisión? ¿Qué pasa con los medios tradicionales? ¿Cuánto es realmente la proporción de noticias falsas o engañosas? Porque se puede utilizar la verdad para llevarlo, digamos, a un fin engañoso. No, pero claro, solo se ven en las plataformas. ¿Por qué? Porque se comparan con los medios tradicionales. ¿Y cómo sé yo que los medios tradicionales no me mienten? No, imposible. ¿Cómo te va a mentir un científico, por ejemplo? Bueno, a no ser que sea un científico disidente, claro, y sí. Es como antes los sacerdotes. No, era un sacerdote. No va a mentir. No le va a hacer nada a los niños. Bueno, escepticismo político. En 2014, el escepticismo hacia las noticias en redes sociales no estaba claramente delineado por líneas partidistas. En 2024, existen diferencias notables en la percepción de las noticias según la afiliación política. En X, el 42% de los demócratas e independientes que se inclinan por el Partido Demócrata creen que ven noticias inexactas con frecuencia, en comparación con el 31% de los republicanos y partidarios del Partido Republicano. En Facebook, los republicanos son más escépticos que los demócratas respecto a la precisión de las noticias que ven. Claro, en X, como ya es de Elon Musk, los que se quejan son los de izquierda, y con Facebook, los que se quejaban, porque ya vimos cómo Zuckerberg ahora está al lado de Elon Musk y de Donald Trump, se quejaban, digamos, los de derecha. Vemos cómo tiene mucho que ver y vamos a ver cosas muy interesantes, y especialmente con la gente mayor, con el tema de las noticias y las cuestiones ideológicas, las ideas preconcebidas. Digo, esta conferencia es muy interesante porque es un poco fuera de lo común, pero realmente vale la pena de principio a fin. Por otro lado, desafíos como la difusión de información falsa y la polarización plantean serias preocupaciones. La calidad de la información puede verse comprometida por la velocidad de difusión y la falta de verificación. Y la fragmentación de la percepción de la realidad puede exacerbar las divisiones sociales y políticas. Y volvemos a preguntar, ¿acaso las noticias realmente que dan los medios tradicionales realmente están verificadas? ¿Quiénes son los dueños? ¿Quiénes financian estos medios? ¿Quiénes son los dueños de las fuentes de información? Porque hoy totalmente las fuentes de información están concentradas en casi un 100% por unas pocas, 3, 4 agencias que pertenecen a los mismos dueños. Y las agencias de verificación
todas pertenecen a los mismos dueños y siempre son los mismos los dueños. Sí, estamos hablando de Rothschild, Rockefeller, Soros, este poder sionista financiero internacional, que ahora muchos de ellos, pues muy bien con Donald Trump. Ya vamos a ver qué pasa con Soros, pero el llamado, aquí sería, digamos, un tipo ministro de Economía, el secretario del Tesoro de Donald Trump, es un hombre de Soros. Cómo arriba todo se mezcla, ¿no? Y abajo la gente peleándose. Vaya tontos que somos. Eurobarómetro. Los europeos confían más en los medios informativos tradicionales. Aquí vamos viendo una diferencia entre Estados Unidos y Europa. Y podemos ir viendo por qué pasa lo que pasa en Estados Unidos, que Trump arrasa, y todavía esa cuestión en Europa no es inmediato. Están emergiendo los partidos llamados de ultraderecha, pero no podrían hoy por hoy ganar como ha ganado Donald Trump. Dice, la televisión es el medio de comunicación más utilizado para seguir las noticias, 75%, especialmente entre el público de mayor edad. Para informarse, los europeos confían sobre todo en las televisiones y radios públicas, 49%, seguidas por la prensa escrita, 39%, y las emisoras privadas de televisión y radio, 27%. El europeo es más tradicionalista, es más tradicional y se fía de los medios tradicionales, de los medios informativos, que cada vez más vemos que están totalmente controlados por sectores políticos y económicos que están totalmente juntos en un matrimonio. Bueno, ¿te puedes fiar? ¿Pero qué te puedes fiar de un cualquiera? Sí, pero ese cualquiera a lo mejor no tiene nada que ganar y nada que perder tampoco. Bueno, algunos dirán, tienen que ganar porque pueden monetizar, sí, pero quizás no tenga tantos intereses, quizás no tendrá la preparación, pero dice lo que piensa. Hoy realmente lo que uno busca es alguien que diga lo que piensa. Más allá que piense de una manera o piense de otra, más allá que sea más o menos inteligente, más allá que esté más o menos capacitado, por supuesto que esas cosas son importantes, pero lo que uno no quiere es un vendido que simplemente dice lo que a otro de arriba le dice que diga. Eso es, bueno, lo más insufrible. Vamos a seguir leyendo. Dice, hábitos informativos. La televisión es el medio de comunicación más utilizado para seguir las noticias, especialmente por los mayores de 55 años, lo que es la generación que le llaman baby boomers. Luego viene ya la generación X, de la que, por ejemplo, entraría yo, alguien de prácticamente 50 años. Le siguen a bastante distancia las plataformas de noticias en línea, 43%, la radio, 39%, las redes sociales y los blogs, 26%. La prensa escrita ocupa el quinto lugar. Los periódicos y las revistas son la principal fuente de noticias de 1 de cada 5 encuestados, 21%. Por otra parte, a menor edad, más marcada la tendencia a seguir la actualidad a través de las plataformas de redes sociales y blogs. Esta cifra alcanza el 46% de los jóvenes de entre 15 y 24 años, frente al 15% de los mayores de 55 años. Aquí vemos una brecha generacional. Unos se informan de un lado y otros del otro. Y claro, eso lo cambia todo. Jesús habló de que los padres entregarán a los hijos y los hijos a los padres. ¿Vemos un conflicto también generacional latente? Dice, aunque los medios tradicionales, en particular la televisión, desempeñan un papel importante, el 88% de los encuestados afirma recibir al menos algunas noticias en línea a través del móvil, el ordenador o el portátil. El 43% de los encuestados utiliza el sitio web del medio informativo, por ejemplo, la edición digital de un periódico, para consultar las noticias, y el 31% lee artículos o publicaciones que les llegan en vías de redes sociales. Los jóvenes son el grupo de población que más informa en redes sociales. Ahí nos vuelve a hablar de esta cuestión, en contraposición de los más de 55 años. Pagar por noticias en línea sigue siendo la excepción. Es decir, la mayoría no quiere pagar. Los medios de comunicación con un mayor índice de confianza, y voy a decir algo, esto es un problema que se le está poniendo a los medios tradicionales, porque muchas noticias, o a veces las más importantes, pues tienes que estar suscrito y tienes que pagar. Entonces la gente pues pasa. Y entonces te buscas las noticias por otro lado, un youtuber o algún medio no tradicional que por ahí te habla de la noticia. Los ciudadanos confían más en los medios de comunicación tradicionales, televisión, radio y prensa, incluidos sus versiones electrónicas, que en las plataformas de noticias en Internet y los canales de redes sociales, independientemente de si se trata del formato tradicional o la versión electrónica. El 49% de los encuestados confían que las televisiones y las radios públicas ofrecen información veraz. Pues no, como son
Bueno, como son los de toda la vida, pues estos no me van a mentir, ¿no? Bueno, tendrían que reverse estas cosas. La prensa escrita ocupa el segundo puesto de clasificación con un 39%. Nos habla, por ejemplo, dice, Polonia es el único Estado miembro donde las cadenas de televisión y radio privadas encabezan la clasificación, ¿no? En Polonia, un país muy tradicional, muy católico, es decir, aquí por sobre todo manda lo tradicional. Y dice, Hungría es, por su parte, el país de la Unión Europea en el que los ciudadanos confían en primer lugar en las personas, los grupos o los amigos que siguen en las redes sociales como fuente de información. Y aquí tenemos Hungría, que es diferente. ¿Y de qué lado está Hungría? ¿Cómo son las cosas, no? Obviamente, estos son generadores de opinión. Aquí, según lo que uno consume, es también la posición que va a tomar. Dice, la importancia de la confianza también queda patente en las respuestas de los encuestados a la pregunta de qué les incita a abrir un artículo de noticias en Internet. Mientras que el 54% cita como motivo que el titular encaje con sus intereses, que sea lo que yo creo, que me diga, que me reivindiquen lo que yo creo, ¿no? El 37% destaca como importante su confianza en el medio informativo que publica la noticia. Es decir, ¿quién lo dice? No, yo me fío de quién lo dice. Bueno. Exposición a la desinformación y los bulos. Más de una cuarta parte de los encuestados, 28%, consideran que han estado expuestos a desinformación o bulos a menudo o muy a menudo a lo largo de los últimos 7 días. Esta cifra alcanza su cota máxima en Bulgaria, el 55%, mientras que en Países Bajos registran los valores mínimos. El 3% de los encuestados seleccionó la categoría muy a menudo y el 9% a menudo. La mayoría de los encuestados consideran que pueden reconocer la desinformación y los bulos con seguridad. El 12% afirma poder hacerlo con gran seguridad y el 52% con cierta seguridad. La confianza a la hora de diferenciar entre noticias reales y noticias falsas disminuye con la edad y aumenta con el nivel educativo. Es decir, la confianza, dice, en diferenciar disminuye con la edad. Los jóvenes se guían más por las redes sociales y el nivel educativo. Claro, esto obviamente la experiencia ayuda, pero ¿por qué se sienten tan seguros los mayores? Ah, no, porque mira, lo que dice esa red social no concuerda con lo que dice la televisión. Falso. Y ya está. Y los jóvenes, ¿qué les pasa a los jóvenes? No tienen tanta confianza. ¿Por qué? Porque son más escépticos. ¿Y hacen mal? No, hacen bien. Los mayores lo tienen claro. Si ese no dice lo que dice la televisión, pues es falso y ya está, y no me vengas con más cosas. El joven ya no sabe muy bien en quién creer, entonces tiene que mirar más, buscar más, mira de aquí, mira allá. Es escéptico porque sabe que hay mucha mentira y mucho engaño. ¿Qué dijo Jesús? Guardad, que nadie os engañe. El engaño, el mayor problema del fin de los tiempos. Y los jóvenes están mejor que los adultos. Hoy se habla mucho, los jóvenes, esta generación perdida. Pero vamos a ver que los jóvenes, que tienen sus cosas también, como todos, y los mayores tienen sus buenas y sus malas, pero vamos a ver que los jóvenes no están tan perdidos como parece, y los adultos no están tan seguros como parece, porque vamos a ver cosas, una especialmente impresionante, que tiene que ver con salud y salud mental y estilo de vida, que realmente es para caerse, pero de espaldas, lo que está pasando con unos y otros. Aquí nos vuelve a la noticia más o menos similar. La televisión sigue siendo la principal fuente informativa en la Unión Europea, pero las redes sociales están ganando terreno. En Estados Unidos ya no es así y Trump está en el poder. En Europa Trump todavía seguramente no podría estar en el poder, pero quizás en un futuro no muy lejano, sí. El 76% de la población española escoge la televisión como canal principal para informarse. Aquí vemos que la televisión española es muy tradicional en esto. Por sobre todo la televisión, hasta los jóvenes. Dice, por edades se observa que a mayor edad, mayor elección de la televisión como medio preferido para seguir actualidad informativa. El 85% de los mayores, es decir, va a la cabeza de todo este movimiento, el 85% de los mayores de 55 años así lo confirman, un porcentaje que baja hasta el 58% en la franja de edad de 15 a 24, pero que es muy alto. A nivel europeo es muy alto. Dice, hay que destacar que en España esta tendencia se repite de la misma forma, sin apenas diferencias en las distintas franjas de edad, excepto en los más jóvenes, donde encontramos que en España hay más juventud que elige la tele para informarse, incrementándose en 8 puntos respecto al dato europeo. Inclusive la juventud en España sigue mucho, sí, la televisión.
pero esto se está revirtiendo. Entonces podemos ver también por qué triunfan unos, por qué triunfan otros, por qué se siguen ciertas políticas. Aquí se sigue mucho la televisión y la televisión, ya sea a izquierda o a derecha, la televisión va en la misma línea. Aquí la disidencia, la llamada extrema derecha, no tiene lugar hoy en la televisión. Hay que destacar que en España, aunque el uso de las redes sociales para seguir la actualidad cada vez es más elevado, sigue siendo un canal que usa mayoritariamente para el entretenimiento. Digamos, en general se usa para chatear, para entretenerse, para ver vídeos y cosas así. Pero esto se está revirtiendo. Pero España en esto va a la cola. Es decir, Europa va a la cola si hablamos de lo que es Estados Unidos, que va a la cabeza, y España va también a la cola dentro de Europa. Veíamos que Polonia también, bueno, lugares muy católicos. Y los lugares más protestantes en esto cambia. Tienen algo ya de buscar la verdad. Los lugares protestantes. El católico quiere lo que lo reivindique en su postura tradicional de toda la vida, porque mi padre, mi abuela, mi abuelita, y así vamos, ¿no? Así vamos los países católicos. Las fake news existen y el público las tiene muy presentes. Internet puede ser una herramienta muy útil, pero también puede convertirse en un arma de doble filo por la cantidad de información sin verificar que circula en la red. Aquí estamos claros. ¿Quién miente? Las redes. No, ¿cómo van a mentir los periodistas de periódicos, de noticieros de radio, de televisión? Bueno, si hay periodistas que mienten son los que no están en la televisión, los que están en redes sociales. Eso por algo estarán, porque son unos mentirosos, ¿no? Por algo no les dan lugar en la televisión. ¿Seguro? Pero aquí está muy claro, cuando se habla de fake news, redes sociales. En la televisión, no, imposible. La ciencia tampoco miente. Bueno, sí, los que no creen en la evolución, eso sí, esos también son todos unos mentirosos. Vemos cómo funciona, está totalmente ideologizado, claro, porque estos son medios de información, que hoy serían medios de desinformación, son medios de propaganda, correas de transmisión de un poder, de un régimen. Y claro, por eso digo, está totalmente ideologizado. Y aquí esto es un tema de control mental, de ingeniería social. Fake news, redes sociales. Noticias verificadas, televisión, medios tradicionales. Pero los jóvenes cada vez les creen menos y están teniendo un problema y tienen un temor. Y hay que ir a los jóvenes y hay que empezar a cambiarles las cabezas. Y luego vamos a ver un artículo muy interesante. Los asuntos políticos nacionales, el tema que más nos interesa. Esto es algo que también tiene mucho que ver con España. Y tiene que ver con algunos dirán, bueno, en mi país es lo mismo, sobre todo es la política nacional. En un momento donde las políticas nacionales están totalmente supeditadas a las políticas internacionales. Si no sabes lo que pasa a nivel de política internacional, no entiendes qué es lo que está pasando en tu propio país. Pero claro, esto viene bien, porque la gente no se entera de por qué pasan las cosas, porque la gente sigue en la pelea de izquierda y derecha, de PP y PSOE, por ejemplo, o Vox Podemos, pero luego cuando van a Europa o luego cuando viene la OTAN y toca el silbato, todos van de rodillas. Pero esto viene bien para generar ese conflicto. Y no se enteran. Y por eso sí, hay más gente cada vez, jóvenes, pero también hay adultos, que quieren saber qué es lo que está pasando. Y por eso esta proliferación de canales en redes sociales de geopolítica, de los que últimamente estoy hablando mucho, porque ha habido una proliferación, una explosión hace menos de 6 meses. Estamos hablando de 3, 4 meses, que hubo una explosión de canales de geopolítica, de gente en general independiente, o en general independiente, que bueno, hablan de estos asuntos de política internacional, que es lo que importa realmente, porque si no, no podemos entender por qué las naciones toman las decisiones que toman las posiciones que toman y pasa lo que pasa. Pero España, como tantos países, por sobre todo la política nacional. Yo recuerdo que de chico me aburrían los noticieros, aunque siempre me gustó, porque a mí siempre me gustó estar informado y las noticias, pero a mí siempre me aburrió sobremanera y me sigue aburriendo la política nacional. Porque son cuestiones partidistas, electoralistas, y a mí siempre me gustó la política internacional. Por eso me ha encantado tanto la profecía. Vamos a ver un vídeo, porque vemos, esto es ahora, esto fue ahora. Es decir, ya Trump en el poder, esto fue hace 2 o 3 días, pero justamente fue en Davos, con lo cual ya Trump en el poder, y vemos lo que dice el canciller alemán para que veamos la posición que sigue tomando Europa en contraposición a la línea de Estados Unidos, porque Estados Unidos ahora nos está hablando de ¿qué?
Otra cosa es lo que lleven a cabo, ¿no? Ahora sí, libertad de expresión, ahora Facebook dice que esto no se puede más, de los fact-checkers, digamos, los verificadores, que esto no puede ser, que la censura, que esto ya no puede ser, que ahora hay que dar libertad de expresión. Y vamos a ver lo que dice Olaf Scholz, lo que dice Europa. Vamos a ver este vídeo. ¿Libertad de expresión? On the question of the dealing of Elon Musk, I had a lot of things to comment in the past because he was discussing a lot about Europe. Just to repeat what I already said, we have the freedom of speech in Europe, and in Germany everyone can say what he wants, even if he is a billionaire. And what we do not accept is if this is supporting extreme right positions. And that is what I would like to repeat again. Pues aquí lo vemos. A su lado su paisano, Klaus Schwab, el creador del foro de Davos, que ahora está. Pero, ¿escucharon lo que dijo? Sí, primero Elon Musk. Claro, Elon Musk le está dando con su propia medicina a Europa, después de que llevan años haciendo campaña anti-Trump, y ahora está Trump ahí, y ahora se la tienen que aguantar. Pero ahora lloran los europeos, bueno, esta gente, porque ahora se les meten en lo suyo. Pero ¿escucharon, es decir, bien lo que dijo o leyeron bien lo que dijo? Aquí hay libertad de expresión, aquí cada uno puede decir lo que quiera, pero no vamos a aceptar las posturas de extrema derecha. ¿Qué es la postura de extrema derecha? Todo lo que se salga del relato de ellos. Es decir, cualquier persona que cuestiona un punto, el relato, llamémosle progresista o como quieran, globalista, dirán muchos, me da igual. El relato que viene manteniendo esta gente, aunque si cuestionas un punto, pues ya te empiezan a meter en el saco de la extrema derecha. Con lo cual, aquí hay libertad de expresión siempre y cuando digas lo que nosotros queremos oír, lo que nosotros decimos. Si tú repites lo nuestro, puedes decir lo que quieras. Pues eso lo puede decir el ayatolá de Irán, eso lo puede decir Kim Jong-un en Corea del Norte y eso lo puede decir cualquier tirano de la historia. Sí, el líder de Corea del Norte puede decir tranquilamente que acá hay libertad de expresión y aquí cada uno puede hacer y decir lo que quiera mientras haga y diga lo que yo quiero. Pues esto es lo que acaba de decir. ¿Libertad de expresión? Pues nada. Y esta es la línea que está tomando Europa. Y la extrema derecha, esa llamada extrema derecha con Trump a la cabeza, hoy tiene el poder en Estados Unidos. ¿Qué va a pasar en Europa? ¿Va a cambiar algo? ¿Se van a ir? Ahora hay elecciones, pero hasta han dicho que inclusive si ganan los que no quieren, harán lo que hicieron en Rumanía y anularán las elecciones. ¿Veremos un cambio o Europa va directa a chocar con Estados Unidos? ¿Qué dijo Donald Trump? Apenas asumió. Esto lo mostraremos porque realmente es impresionante. Es decir, lo primero que empezó a hablar, no habló, bueno, dijo cosas, pero al que apuntó, digamos, su mira telescópica, como al que el primero le quiere dar el puñetazo, no habló ni de China, no habló ni de Irán, habló, menos tampoco de Rusia, habló de Europa. Que Europa ha sido muy mala con Estados Unidos, que ha sido muy mala, que es muy mala y que ya la van a ver. Es decir, vemos lo que está pasando y uno dice, ¿y por qué Europa hace esto? ¿Por qué Europa hace esto? ¿A esta gente le importan los migrantes? ¿A esta gente le importan los trans y los que deciden ser género fluido? ¿Esto le importa? ¿A esta gente le importa la ecología? ¿Es que son tan fanáticos ideológicos que aunque no les convenga, pues quieren seguir en la misma? ¿Por qué? Porque esto no se entiende. A ellos les importa un cuerno. La ecología, los migrantes, los de aquí, los fluidos, los trans y todos ellos, les importa un cuerno. Ellos tienen una sola religión, una sola ideología, esta gente, y lo ha demostrado por sus hechos, que es el poder y el dinero. ¿Y por qué no están del lado de Trump ahora? Que es el poder y el dinero. No se entiende, a no ser que tengan una agenda. Y es lo que tienen, una agenda. ¿La conocemos con exactitud? No. Los detalles no lo sabemos, pero se ve que tienen una agenda. ¿Cambiará esto? ¿O Europa abocada a un enfrentamiento fuerte con Estados Unidos, a sostener en sus hombros todas estas cuestiones culturales, que además, y hay otras cosas más, que guerra con Rusia, que esto, que lo otro? Por eso en Europa hay miedo de muchos de lo que se puede venir a Europa. Dios tiene el control y tiene siempre la última palabra, y ya veremos. Pero se están tomando ciertas posiciones y en esta
conflicto, en esta batalla cultural, ya vemos dónde está uno y dónde está el otro. Y supuestamente son los socios. El 72% de los adolescentes prefiere informarse a través de un amigo o un familiar antes que acudir a los medios tradicionales. Aquí vemos ya como los jóvenes, y esto es el país, esto es aquí en España, pero los jóvenes cada vez más no quieren saber nada de los medios tradicionales, no les creen. Dice, la mayoría de adolescentes prefieren acudir a un amigo o un familiar para informarse sobre lo que sucede a su alrededor antes que consumir los medios tradicionales, según el informe Desinformación y discursos de odio en el entorno digital. Sí, redes sociales. El odio y la desinformación están en redes sociales, ellos no. Publicado este jueves por Save the Children, el 72% de los adolescentes mayores de 14 años lo hacen de esta manera y el 60% prefieren informarse en las redes sociales. La radio y la prensa en papel son los últimos en la fila. Interesante. Aquí nos habla un poco, ¿no? Nos habla obviamente el tema de la información en redes sociales que no tienen herramienta de contraste. Ellos, por supuesto, son un medio tradicional y siempre el peligro de las redes sociales, de los youtubers, los creadores de contenido, no hay verificación. Cuidado con quién, porque se informa por un amigo, pero ese amigo, ¿qué se informa? ¿Se informa de nosotros o se informa de un youtuber? Claro, si se informa de un youtuber es un peligro. Pues vemos lo que pasa. Los artículos son muy interesantes. Yo no los voy a leer todo, inclusive lo que tengo marcado, porque se va a hacer demasiado larga, porque hay bastante. Pero es que realmente vale la pena. Dice, las redes sociales están reemplazando a los medios tradicionales como fuentes primarias de información. La razón es que les resulta difícil entender el lenguaje que usan los medios tradicionales y su forma de contar las historias. Esto también es muy interesante. Los jóvenes ya tienen, la generación Z ya es casi como de otro mundo, ¿no? Es decir, tienen otro lenguaje. Ya no le entienden, no nos entienden a los mayores. Ellen White dice que a los jóvenes los que tienen el poder de llegar realmente son los propios jóvenes. Además, habla de discursos machistas, racistas y sexistas. Obviamente, ¿dónde? En las redes sociales. No, estas cosas racistas, discriminatorios, esto no existe en los medios de información tradicional. La generación Z, y vamos a algo ahora más que importante. La generación Z y los millennials, los que están por encima, ahora tienen entre 20 y 30 años más o menos, desencadenan la vuelta del movimiento abstemio, templanza. Nos habla de un bar en Dublín, que son muy de la cerveza, ¿no? Dublín, la famosa Guinness, la cerveza negra, The Virgin Mary Bar. Bueno, interesante el nombre, y saben, copiando y haciendo todo tan rápido, no me había percatado. El bar de la Virgen María. Impresionante. Esto lo acabo de ver. Sí, aunque no lo crean, pero lo acabo de ver, porque mira que está ahí adelante de todo. Pero bueno, así somos también. Dice, el Temperance Movement, movimiento templanza, nos suena a épocas de Ellen White, ¿no? O tendencia de abstinencia, no es del todo nueva. El movimiento antialcohólico en el norte industrial del Reino Unido comenzó a principios del siglo XIX como antídoto a la cultura del consumo excesivo de alcohol en esa época. Todo vuelve. Aproximadamente 1 de cada 10 personas abandonó el alcohol para recuperar el control de sus vidas y su productividad en el trabajo. En lugar de tomarse una pinta de cerveza antes o después de su jornada laboral, se dirigían a un bar seco y disfrutaban de un zumo o un té mientras socializaban. Hablan de ese tiempo, digamos, ¿no? Principios del siglo XIX, 1800 y pico. Y estuvo todos los movimientos de temperancia, que nosotros los adventistas lo conocemos muy bien. El movimiento abstemio popularizó muchas de las bebidas no alcohólicas que hoy resultan tan familiares en el Reino Unido e Irlanda, como la cerveza de jengibre, los cordiales, no confundir con el dulce murciano, la limonada o varios sabores de té. Pero en la década de los 50 el movimiento por la sobriedad ya había pasado de moda. La cultura joven emergente de la posguerra, esto está hablando del siglo XX, se estaba redefiniendo a través del rock and roll y, igual que en la movida madrileña, el espíritu hedonista de posguerra de las Islas Británicas estaba teniendo un momento que duraría generaciones, es decir, hasta ahora. Claro, que afectó en gran manera a los baby boomers, más de 55 años, la generación X, la que le seguía, la generación creo que después venía la Y o ya no me acuerdo. Yo también soy de una generación donde hubo mucho el tema de excesos, sí, sexo, drogas y rock and roll. Quizás ya más pop, más techno, pero todo esto.
Dice, pero de nuevo el movimiento por la abstinencia está ganando fuerza, sobre todo entre los millennials y la generación Z. Datos de informe Drink Award del 2019 revelaron que el 25% de la generación Z en Gran Bretaña se identifica con abstemia. Como abstemia, es mucho, ¿eh? En Irlanda, el Instituto Nacional de Drogas informa que el número de jóvenes abstemios aumentó del 17% en 2006-2017 al 28% en 2019-2021. Es decir, es un gran crecimiento. A lo largo del Reino Unido, el número de locales libres de alcohol va en aumento. Nos habla de unos cuantos bares, en Manchester también, otros. Dice una noche, por ejemplo, sin alcohol que se celebra mensualmente en la discoteca Blackfriars de Glasgow, eso en Escocia. A diferencia de los bares tradicionales que simplemente complementan su carta con algunas opciones sin alcohol, estos lugares hacen de las bebidas sin alcohol la pieza central de su oferta. Y para Dublín, ciudad sinónimo de pubs históricos y animada vida nocturna, el bar pop-up temporal sin alcohol se está expandiendo, es decir, está en pleno auge todo esto. Aquí vemos algunas de estas bebidas y a nosotros nos va muy bien que uno también pueda encontrar algunas bebidas y no siempre solo tomar agua y poder encontrar cosas que están bien, que son sanas, que son ricas, de vez en cuando, porque claro, también generalmente son caras, pero de vez en cuando pues nos va muy bien a nosotros esta moda también. Con el apropiado nombre de Virgin Mary Bar, inaugurado en 2019 por las hermanas Sarah y Nicola Connolly y el marido de Nicola, Vaughan Yates, este fue uno de los primeros pubs completamente libres de alcohol en el Dublín contemporáneo. Su menú es una mezcla innovadora de cócteles, cervezas y vinos sin alcohol, elaborados para ofrecer la misma sofisticación que sus homólogos con alcohol, ¿no? Y ahí nos habla un montón de tragos. Claro, porque a veces nos pasa. Y si no tenemos, sí, un refresco, pero a veces uno no quiere, mucho gas, se te llena la barriga, tiene mucho azúcar, Y estas cosas hasta son más sanas inclusive. Pues bien por los jóvenes. Hay esperanza para ellos. Es muy importante esto. Aquí vemos típico pub inglés, típico, pero es impresionante lo del nombre. Este cambio refleja una creciente priorización de la salud y el bienestar junto con un rechazo a las normas sociales tradicionales que alguna vez giraron en torno al consumo de alcohol. Como resultado, la industria de las bebidas sin alcohol está en auge. La cerveza sin alcohol acapara el 7% del mercado en toda Europa y un notable 14% en España. Pero nos habla que todavía siguen siendo un poco caras, pero si esto crece, pues menguará el precio también. En Irlanda, las ventas de cerveza sin alcohol crecieron un 18% en 2022. Todo según el organismo Drinks Ireland, que representan los intereses de los fabricantes y proveedores de bebidas alcohólicas en la isla de Irlanda. Basta con mirar el éxito de la cerveza sin alcohol, Guinness, la famosa Guinness, dice Yates. Están invirtiendo 30 millones de euros en su producción porque sus niveles actuales no pueden satisfacer la demanda. Claro, y para las empresas, pues simplemente tienen que hacer un cambio. Hacen lo mismo y no le echamos alcohol y ya está. Se pueden adaptar tranquilamente. No hay un problema, en el fondo, económico en esto. Por lo menos no para ellos, seguramente. Si hay un tema que alguien podría decir, bueno, pero el otro es más adictivo y bebes más. Eso posiblemente es verdad. Pero bueno, se adaptarán, harán lo necesario. Pero los jóvenes, hay cosas que, ¿saben? Hay muchas cosas que son de ingeniería social, de un poder oscuro que intenta encarrilar las cosas para ciertos ámbitos. Y hay otras cosas que vienen de sorpresa. Esto es como una sorpresa. Esto no lo han generado porque les interesaba. Esto vino porque Dios actúa. Dios al final es el que tiene el poder. Y Dios compensa. Sí, la generación Z, los millennials, son esta generación que están viviendo quizás en el mundo, teniendo una infancia, una juventud, una adolescencia, en un mundo mucho más peligroso que el que nos tocó a nosotros y más a gente más mayor. Pero Dios compensa también y está haciendo algo por ellos para que puedan aceptar un mensaje. Están teniendo un cerebro, en el fondo, están haciendo cosas que favorecen la salud de su cerebro, de su discernimiento, de su asimilación de la información, de qué es verdad y qué no. Dios compensa también. Dios compensa y lo está haciendo y está dando un margen para que esta gente, que es verdad que tiene un beneficio que nosotros no hemos tenido, que es este acceso a tanta información y a tanto conocimiento, por el otro lado, y obviamente Dios también pide cuentas de acuerdo a las ventajas que se nos ha dado, al que más se le da, más se le pedirá, pero Dios le está dando un margen para que también estén calificados para recibir el mensaje. No están perdidos como se puede pensar. Es que estos jóvenes ya no hay nada que hacer, son irremediables. Mira, aquí tiene algo muy,
muy importante. Y veremos que los mayores sí tienen lo suyo y tienen su margen y Dios se los ha dado, pero también están tomando caminos que se están descalificando. Aquí tenemos una copa de vino sin alcohol. Bueno, aquí nos habla un poco más y dice, el movimiento templanza moderno también está influenciado por cambios culturales como la creciente influencia de las comunidades musulmanas que a menudo optan por sitios libres de alcohol. De hecho, Vaughan y Zara ahora han expandido la franquicia de Virgin Mary a otros lugares del mundo, abriendo bares pop-ups y permanentes en Riad, en Arabia Saudita, ¿no? En Riad, también en Abu Dhabi y en Dubái. Vaughan Yes dice, se trata de socialización de larga duración, lo que creemos que es el futuro para las personas que quieren seguir un estilo de vida saludable con actividades sociales. Aquellos que apostaron por los bares secos a principios del siglo XIX, sin duda, brindarían por ello, sí. Y a los jóvenes les gusta tener conversaciones también. La generación Z ha copiado a Japón. Abrazando el Dr. January, los jóvenes prefieren apostar por locales con RPG y juegos de mesa en vez de bares. Dice, siguiendo una tendencia que lleva tiempo poniendo en jaque a la industria alimentaria de Japón, el cambio en las costumbres de la generación Z está llevando a los jóvenes de Occidente a abrazar una de las mejores revoluciones que se han sacado bajo la manga. Según un estudio reciente, el porcentaje de jóvenes de la generación Z que optan por la sobriedad o las bebidas con un índice bajo de alcohol ha alcanzado un hito histórico. Dice una encuesta realizada por la Universidad de Oxford Heineken entre 11.842 adultos de países como Reino Unido, Japón, Brasil, Estados Unidos y España, el 34% de la generación Z reconoce haber recibido buenas críticas entre su grupo social por haber elegido consumir bebidas sin alcohol en sus acontecimientos sociales, a diferencia de lo ocurrido con anteriores generaciones. Y, ven que esto hasta es bien recibido, lo ven bien. Yo soy de una generación que alguien decía, no, es que yo no bebo, pero qué aburrido, vive la vida, diviértete, qué amargura. Y hasta se lo miraba mal, y hasta, no, ese que ni venga, porque ¿para qué lo vas a traer si ni siquiera quiere beber? Y no solo beber, luego también más cosas. Una vez me acuerdo que alguien, y era un tiempo que yo bebía, que era un joven normal de la generación X, pero bueno, en un momento no quería beber, y cerveza, ¿no? Y alguien, alguien me ofreció, creo que era, no me acuerdo si era marihuana o era cocaína. Le dije, no, ¿para qué vivís? Me dijo, ¿para qué vivís? Y así se fue. Bueno, y ahora es otra cosa. Ahora está bien visto, pues, no beber. ¿Cómo cambian las cosas? Y esto hay que celebrarlo. Y aquí nos habla que ellos privan conocer gente nueva, cultivar amistades, ¿no? Como estas cosas en Japón. La conversación, claro, cuando uno bebe, ¿qué te acuerdas al día siguiente? Sí, al principio que estábamos hablando, luego se pone todo borroso y luego al final mejor ni acordarte. Sí, mejor ni acordarte. Pero a ellos les gusta entablar conversaciones reales. Es decir, no con esa superficialidad también, esa alegría superflua o esa euforia que dan los estimulantes, como el alcohol y otras cosas, que después, sí, uno habló mucho, pero para nada, mejor no haberlo hecho. Dice, una de las más singulares se destaca en el auge de opciones como el Chaotic Good Coffee de Manhattan, que de un tiempo a esta parte se ha convertido en un centro neurálgico entre los jóvenes de la generación Z, en el que se reúnen para jugar juegos de mesa o disfrutar partidas, esta cosa japonesa, RPG, acompañados de un buen café, disfrutando del ambiente cozy que ofrecen lugares como estos. Sí, palabras que no sabemos lo que son. Pero bueno, clubes de lectura, pero la cosa ya no es tanto salir de fiesta, los botellones, como dice acá, lo que antaño era salir de fiesta y beberse hasta el agua de los floreros, ha saltado a opciones más calmadas en las que mantener una conversación con amigos, como en el caso de los RPG, estos bares, resucitando también tendencias casi abandonadas como los clubes de lectura y otras alternativas. Pues brindo con algo sin alcohol por la gente, por los millennials y la generación Z. Pues bien por ellos. La generación Z está perdiendo una habilidad que lleva acompañándonos de hace más de 5.500 años. El 40% cae en fluidez comunicativa. También tiene esta contraparte, las redes sociales y esto, que están perdiendo la pérdida de qué, es decir, están perdiendo la habilidad de escribir, de articular frases, de escribir realmente un párrafo, una oración. Tienes más dificultades
para escribir y comunicarse de forma efectiva, dice. Bueno, claro, normal. Así que bueno, esto también pasa. Dice, talleres y juegos para combatir la fake news. Vamos a ver, porque esto es realmente impresionante. Dice, no, vamos a leer aquí. Claro, los jóvenes van a las redes sociales, se guían por las redes sociales, se informan por las redes sociales y las redes sociales, pues al poder no le gusta lo que dicen. O por lo menos hay todo un sector de redes sociales que todavía no se lo puede controlar y se dicen verdades que el poder no quiere que se digan. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, no, hay que hacer cursos para los niños, para los jóvenes, de cómo, digamos, precaverse de la fake news, de la desinformación, de las noticias falsas. Dice, en estos 11 años los objetivos han cambiado. En la primera edición promovíamos la lectura de la prensa en papel. Pretendíamos que los más jóvenes se habituaran a leer periódicos, que quizá fuera el gran desconocido. Lo que no ha cambiado es el interés de conocer su dieta mediática, gustos y medios, sigue Puig. Claro, si también le enseñan a leer periódicos en papel, que puede tener sus beneficios, pero claro, los periódicos son los medios oficiales. Sí. Dice, periodistas colegiados, ya sabemos quiénes son, serán los encargados de transmitir este mensaje, ¿no? Después dice, bueno, nos habla, dice, lo primero que hacemos es preguntar dónde se informan. Claro, eso es lo primero, dónde se informan. Siempre nos contentan lo mismo. Hace unos años el 99% utilizaba Facebook, ahora es Facebook e Instagram. Pero no salimos de las redes sociales. Hay un porcentaje muy bajo de alumnos que te digan que han escuchado la radio o en la televisión, apunta este periodista. Dice, el programa llega a 3.600 alumnos de ESO y 70 centros. Combatir la fake news o noticias falsas es el principal caballo de batalla. Somos conscientes de que suponen una intoxicación y que los jóvenes nunca habían estado tan expuestos como hasta ahora. Y yo pregunto, ¿son los jóvenes o son los más mayores los que están expuestos a la desinformación? Bueno, porque acceden fácilmente. De ahí que se les explique, es decir, las fake news están en las redes sociales. Porque cuando dice que acceden fácilmente, no está hablando de la radio, de la televisión que accede fácilmente, está hablando de redes sociales. Obviamente, la fake news está en las redes sociales y ya está. Esto es una fake news total y esto es control mental, esto es ingeniería social. Dice, de ahí que se les explique las diferencias que hay entre canales de información y medios de comunicación y las garantías y beneficios que aporta el periodismo, que abarca el código deontológico, riguroso, contrastado y plural. En las redes sociales no hay ningún tipo de control. Puede no haber control, pero eso es riguroso, contrastado y plural. Cuando Reuters, todos se informan por Reuters, cuando los servicios de inteligencia de los estados y especialmente de ciertos estados, la CIA, el MI6, es decir, el FBI, la CIA, el MI6, son los que dan, digamos, el relato. Vemos como aquí en España tantos medios citan directamente, dicen, copian y pegan lo que dicen los medios de Inglaterra, que a su vez viene del MI6, de los servicios de inteligencia. Eso es riguroso, eso es contrastado, eso es plural, deontológico. Pues por favor, ¿no? Por favor, qué cara que tienen también esta gente. Los jóvenes no son el único colectivo vulnerable, también fijan la mirada en los mayores y ya prepagan un programa dirigido a la tercera edad. Claro, ¿por qué? Porque los mayores también cada vez más usan las redes sociales y le están llegando cosas. Uy, pues un peligro. Una juventud que ya no confía en la democracia. Claro, aquí tenemos sí un tema. Hemos nacido en crisis y sabemos que vamos a morir en crisis. ¿Renunciarías a la democracia por un sistema más autoritario? ¿En serio? ¿Preferirías vivir en un país económicamente más próspero, pero menos democrático? Para muchos lectores, la respuesta a estas preguntas puede ser obvia. Pero según la encuesta sobre hábitos democráticos del CIS de enero de 2024, 1 de cada 4 jóvenes españoles de entre 18 y 34 años no considera que la democracia sea preferible a cualquier otra forma de gobierno. Y no solo eso, los jóvenes de 16 a 34 años preguntados por el CIS catalán, ante el dilema de democracia o prosperidad económica, optan más por un país que garantice un nivel de vida adecuada, aunque no sea del todo democrático, mientras los mayores de 50 valoran la libertad por encima del bienestar material. Claro, ¿qué pasa? Para estos jóvenes, la democracia no garantiza la libertad, o por lo menos no saben que una verdadera democracia sí la garantiza. Los de más de 50 lo saben,
Pero digo, porque ellos dicen, los mayores de 50 que valoran la democracia, valoran más la libertad. ¿Esto es así? ¿Los mayores valoran la libertad más que los jóvenes? ¿O es que los de mayores de 50, hemos nacido en un mundo donde el valor más sagrado, y es verdad, era la democracia? Tú podrías decir de Dios, de la Virgen, de lo que sea, pero no te metas con la libertad. Pero esto ha cambiado. Pero una cosa es defender la democracia porque es lo que aprendiste que es bueno, y otra cosa es defender la libertad. Porque la democracia que se está defendiendo o que defienden los mayores ya no es una democracia, porque esto, no nos engañemos, y menos en Europa, donde aquí gobierna una oligarquía burocrática, von der Leyen y compañía, que no ha votado absolutamente nadie. A mí no me vengan a decir que esto es democracia. Y los partidos políticos y los que uno elige si va a votar, los pone la misma gente. Eso también pasa en Irán, ¿no? Los ayatolá, el Partido Revolucionario, te dice, tú puedes votar entre este y este. Y la gente va y vota. Y son limpias, pero votan a los que les dicen los de arriba. No tienes opción, pues aquí lo mismo. Y si sale uno que no queremos, pues anulamos las elecciones. Entonces, ¿realmente es así? ¿O es que los jóvenes están desencantados? Es que los jóvenes ya no consideran que la democracia sea en sí la libertad. Entonces, si aquí hay un autoritarismo y encima nos va mal económicamente, pues mejor un autoritarismo que nos vaya mejor económicamente. Es entendible. Pero vemos cómo las cosas se han llevado para que lo que esté totalmente ya desmantelándose es la democracia. Y aunque muchos digan, y yo no me voy a poner en esto, la libertad va ligada a esto. La libertad requiere de libertad política, de libertad de conciencia, por sobre todo la libertad de conciencia, y eso tiene que ver con libertad religiosa, libertad política y una verdadera libertad económica. Eso, dirán algunos, bueno, hace tiempo que no existe y casi nunca existió. Puede ser que casi nunca existió, pero por lo menos hubo una nación en Estados Unidos que al principio, aunque sea al principio y durante un buen tiempo, es donde más se pudo llevar a la práctica. Y cuando estuvo, funcionó. Mejor que cualquier otra nación y otro sistema, digan lo que digan, los de aquí, los de allá, mejor que cualquier otro sistema que haya existido jamás. Oye, hablamos de una nación, no hablamos de una pequeña tribu que son 4 o 5. Dice, por ejemplo, creo que hay gente que dice, voté se acabó la fiesta porque Vox se me quedó corto. Claro, ya Vox ni siquiera veían que se plegaba a la OTAN, veía que se plega a Israel, pues no, voy por otro, pero se acabó la fiesta, pues también se le acabó la fiesta, porque no eran tampoco lo que parecían. Dice, lo único que han conocido los que ahora tienen 18 años para arriba no es otra cosa que esto. Es entonces cuando empiezan a creer que tal vez una forma de gobierno menos democrática con un líder fuerte sea una opción más conveniente. Esta duda va tomando forma y la derecha radical encuentra en ese resquicio su mejor caladero. La cuestión es qué distancia hay de la simple insatisfacción a la negación total. ¿Qué pensaría alguien de 50 años si estuviera en el lugar de un joven? Parece que un líder fuerte, autoritario, solo puede existir en la derecha radical. No, claro, porque los Fidel Castros, los Stalin, los Lenin, los Mao Zedong y compañía, los Kim Jong-un, pues son gente que de líder fuerte, autoritario y tiranos no tienen nada, no han tenido ni tienen nada, ¿no? Vemos cómo está totalmente ideologizado. La desinformación es solamente de Internet. Los líderes autoritarios solamente son de derecha. La izquierda no, la izquierda, viva la libertad en la izquierda. No, mira, la libertad no triunfa ni en la izquierda ni en la derecha, y lo hemos explicado, porque no está ni en la naturaleza de la derecha ni de la de izquierda. No está en la naturaleza del capitalismo ni del socialismo, porque son doctrinas totalmente materialistas. Y la libertad tiene que ver con valores espirituales, y ellos no la tienen. Por eso las izquierdas y las derechas se cargan la libertad lo primero que pueden. Y por eso todos, unos y otros, están intentando demoler la democracia, porque ninguno le gusta un verdadero sistema republicano. Nos habla, por ejemplo, 42% de los jóvenes considera que las dictaduras militares son una buena manera de gobernar. Claro, aquí uno dice, bueno, esto es un peligro. Claro, ya no conocieron lo que esto fue. No conocieron, les hablan del franquismo y hay tanta politiquería, tanto ideología, tanta mentira, tanto engaño, especialmente de parte de la izquierda, que ya no se la creen. Y dicen, a lo mejor no fue tan malo. En Argentina pasa lo mismo. Los que tenemos un poco de conciencia, y yo que lo viví de pequeño y casi no me acuerdo, pero viví esa salida de la dictadura militar, sé lo que es, mis padres lo saben mejor.
claro, no nos van a engañar con eso, pero a los jóvenes sí. ¿Por qué? Porque de un lado y del otro también dan un relato falso. En Argentina, por ejemplo, cuando yo era joven, nadie discutía que había más o menos 10.000 desaparecidos de la dictadura militar y todos lo decían que ni siquiera llegaba, se redondeaba para arriba y todo aceptado. Me acuerdo un día, se cumplió 20 años del golpe y dijeron 20.000 y yo dije, vaya, pero aquí ¿qué pasó? 10.000 aparecieron de un día para el otro y luego fueron 30.000 y aquí ahí se han quedado, no creo que lleguen a 40.000. Pero uno ya sabe y decir, bueno, a esta gente no le creo y a lo mejor todo lo que me dicen es mentira. Y aquí tenemos pues tema de cuestiones militaristas otra vez a volver al poder, pues vemos cómo son las cosas, cómo se está llevando de una manera con ingeniería social para acabar con la libertad y para volver a regímenes totalmente no solo dictatoriales, sino totalitarios. Y de un lado y del otro trabajan, ¿no? Habla también de, por ejemplo, dice, en cambio, solo el 26% de los mayores de 56 años consideran el dominio del ejército como una opción beneficiosa. Claro, lo vivieron y saben lo que es. Otros estudios, como el tema en Latinoamérica, de 2023 sigue esta tónica. Entre la población de 16 a 25 años de edad, menos de la mitad, el 43%, apoya la democracia en América Latina. Lo que buscan es seguridad. Claro, la democracia no ha resuelto nada, pero no es la democracia porque hace tiempo que no la hay. Y si la hubo en ciertos lugares como América Latina, hubo muy poco, y en Europa depende dónde, pero tampoco tanto. Y claro, se ve como una opción fracasada y hay que buscar algo nuevo que sea mejor. Es interesante porque aquí dice que la juventud simplemente, digamos, sostiene, dice, voy a leerlo, dice Javier Martín Merchán, me quedo con eso último casi igual a mí, politólogo de la Universidad Pontificia Comillas, sostiene que de alguna manera una parte de la juventud siente que está pagando los platos rotos de las generaciones mayores. Mientras que los emprendedores de la derecha radical aún no pueden ser culpados del desaguisado en el que se ha convertido la vida de los jóvenes, claro, y esto no pueden no equivocarse, claro, todavía no han tenido el poder y todavía hablar es fácil, gobernar es más difícil. Pero lo que pasa es que hay algo que es real. Los jóvenes dicen, bueno, nosotros estamos pagando la fiesta de vosotros. Y tienen razón. Aquí hubo generaciones, de la cual una es la mía y la de mis padres, especialmente, que, bueno, hemos vivido una fiesta de excesos, de sexo, drogas y rock and roll, tecno, pop y alcohol y lo que sea, despilfarros, endeudamientos de los países y seguir tirando para adelante, endeudémonos que no pasa nada y esto y lo otro, pero a alguien le tiene que explotar en la cara y le está explotando a ellos porque saben que no tienen futuro. Hay que entender, hay que ponerse en el lugar de ellos. Están en un mundo que ven que no van a poder tener ni un hogar, que ven un horizonte totalmente oscuro, que ven un mundo que se llena de guerras. Hay que estar en el lugar de los jóvenes, pero vemos que Dios también hace lo suyo para que ellos puedan, por lo menos también tener la mente fresca en algún punto para poder ver las cosas como son. Aquí hay un poco de esto. Bueno, no lo voy a leer porque ya vamos de 1 hora y todavía nos queda un poco, pero es todo siempre muy interesante. Nos habla que esto sí es muy interesante. Lo que en verdad les inquieta a los jóvenes es la corrupción de la clase política. El papado tomará el liderazgo moral mucho. ¿Por qué tema? La corrupción. Resqueijo señala que han crecido desde que comenzó el 2000 con discursos antipolíticos que son una carga de profundidad contra la democracia. En el 2000 y especialmente 2001 se empezó a instaurar el nuevo orden mundial y se empezó a dinamitar el orden republicano. Y eso empezó en Estados Unidos. Y es verdad que hasta ese tiempo la gente que no creía, inclusive gente mayor que tenía una ideología más autoritaria, que nunca ha creído en la democracia, que ven que eso es una farsa, una estafa, que los hay, y muchos, y tienen mucho éxito en redes sociales, en geopolítica. Algunos realmente son gente que dicen cosas muy interesantes, pero gente que nunca ha creído en la democracia, no tenían voz, ahora la tienen. Y ahora pueden decirlo libremente, porque ves que la democracia no sirvió para nada, ves que había cosas mejores, y esos son los que están llegando también a los jóvenes. Pues lo decíamos, la democracia está acabada, la república verdadera, el sistema republicano está acabado, como el verdadero protestantismo. Bueno, nos habla del tema, dice, esta polarización es la que explica que el 58% de los encuestados en el informe de la organización de Soros
considera que este 2024 la tensión política de su país derivará en violencia física. Empiezan a ver que hay una guerra civil, no solo guerras internacionales, guerras civiles. Esto están viendo los jóvenes. Y nos habla de China, que claro, mira China, es autoritario, pero va a convertirse en la primer potencia. Al final es lo mismo que aquí, pero les va mejor. Decíamos que Europa y Estados Unidos ya habían dicho que el modelo que tenía que imponerse era el chino. No China, el modelo chino. Un modelo que tiene mucho de fascismo también. Un modelo, sí, un modelo muy de un Estado autoritario. Pero aquí será más, irá a más todavía de lo que puede ser China. Vamos a ver un vídeo, porque todo esto estamos viendo que es ingeniería social. Y ahora vamos a un vídeo. Este vídeo dura más o menos unos 5 minutos, pero no tiene desperdicio. Quizás muchos lo conocerán, otros quizás no, pero siempre vale la pena recordarlo, conocerlo, porque realmente cómo trabaja la ingeniería social para ver lo que está pasando y también lo que va a pasar. Vamos. Se trata de una teoría política ideada a mediados de los años 80 por el estadounidense Joseph Overton. Dicha teoría describe cómo conseguir la aprobación de la sociedad sobre cosas que antes consideraba completamente inaceptables. Cualquier hecho, por impensable que parezca, se puede legalizar. La teórica ventana se iría moviendo de su estado inicial desde aquel en el que el fenómeno resulta inaceptable e irá avanzando hacia los siguientes estadios: radical, aceptable, sensato, popular y por último el político, esto es el de su legalización. Pondremos como ejemplo el canibalismo. Un poco extremo, es verdad, pero como ejemplo valdrá, ya que la sociedad actual lo considera del todo inaceptable. Primer paso: pasar de lo impensable a lo radical. Se trata del primer paso, aquel en el que la sociedad considera el fenómeno como algo inimaginable, irracional, tabú. Por supuesto, legalizar el canibalismo es algo completamente impensable, ya que para la sociedad actual representa una barbarie y lo rechaza por completo. Se trata, pues, de ir cambiando esa percepción que tiene la sociedad sobre el tema. Para ello, se traslada el asunto a la esfera científica. La sagrada libertad de expresión permite hablar de todo, ¿verdad? Luego, emprendiendo el debate científico, se trata de que la deliberación científica sea debidamente canalizada. Versados expertos afines a la causa van desplegando un discurso que irá calando en la sociedad. Se abre así el debate y aquello inimaginable se torna ahora radical. Segundo paso: pasar de lo radical a lo aceptable. En esta etapa juega un papel importante la hierática tolerancia frente a la intransigencia del retrógrado e hipócrita que se opone al debate y argumentación. También en esta etapa, y apoyándose en la semántica, se procura el uso de eufemismos que edulcoran la barbarie. Por ejemplo, en el caso del canibalismo, cabe en su lugar el uso del vocablo antropofagia, para que posteriormente derriben otro nuevo creado a medida: antropofolia, un término mucho más amigable al odio y que podrá oponerse en su momento contra la antropofobia de aquellos que se opongan a este caso del canibalismo. Se empieza a hablar y aparece en distintos medios un tema impensable sobre el que la sociedad también puede opinar. Tercer paso: pasar de lo aceptable a lo sensato. En este punto, lo importante es la promoción de ideas que lleguen a justificar el hecho por parte de algunos. Siguiendo con el ejemplo caníbal, se lanzan proclamas en defensa de la libertad del consumo o la necesidad que surge en situaciones extremas. El lógico rechazo de la gente de la calle opuesta a tal barbaridad se va convirtiendo poco a poco para la opinión pública en el radicalismo que se opone a la libertad de elección de las minorías. Expertos se encargan de buscar en el tabú de la historia ejemplos de prácticas semejantes. El canibalismo no es nuevo, y los medios de comunicación amplifican así el comportamiento radical de los enemigos de la libertad. Cuarto paso: pasar de lo sensato a lo popular. Llegados aquí y gracias al apoyo de personajes públicos, los medios de comunicación hablan de forma abierta acerca del tema en cuestión, en este caso, la antropofagia.
La antropofolia forma parte de las noticias y programas de entrevistas. Famosos del mundo del arte, música y cultura en general se toman partidarios e incluso algunos revelan su práctica. Se humaniza a los defensores y se les presenta como víctimas. Se resaltan sus actos y se promociona el modelo en películas, series de televisión, canciones, redes sociales, etc. La sociedad está ya preparada para escuchar los razonamientos de los defensores. El tema ya ha dejado de ser un tabú y se vuelve popular. Quinto paso, pasar de lo popular a lo político. El último paso, donde se rematan los flecos. Ya se ha llegado al punto en el que se dispone todo lo necesario para la legalización. Previamente, los grupos de presión abarcan su pasividad y acceden al poder. Toman el mando y dirigen acciones y apoyan la propuesta legislativa. Lanzan encuestas, estudios que ponen sobre la mesa la necesidad de una ley, dada la amplia mayoría de gente que apoya el nuevo fenómeno. La sociedad admite la propuesta como nuevo dogma. Lo prohibido se convierte en real. Y se censura a quien discrepa de la nueva legalidad. Y el canibalismo se ha legalizado. Impresionante, ¿verdad? Sí, generalmente se usa siempre el canibalismo para explicarlo y está muy bien porque hay otras cosas que ya se ha hecho y ya no impresionan. Pero esto se está haciendo con la pedofilia, por ejemplo. Se está haciendo. Y lo hemos visto con tantas cosas. Uno dirá, el que no lo conocía dirá, ahora entiendo todo lo que he visto todas estas últimas décadas, de cómo nos han impuesto tantas cosas, utilizando también el lenguaje, la neolengua, cambiando ciertas palabras, poniendo siempre a un enemigo de la libertad, la extrema derecha. Impresionante. Realmente es tremendo. Esto es solo uno de los instrumentos de la ingeniería social, pero realmente tremendo cómo se nos está trabajando a través de los medios de información, utilizando el periodismo, utilizando a científicos, utilizando a personas influyentes del mundo del arte, de la cultura y último, por supuesto, los políticos, que son los que ejecutan ya la ley y ya está. Tremendo, realmente espectacular. Vamos a ir a algo muy interesante, porque ahora vamos a meternos con los mayores. La ideología, más que la falta de habilidades digitales, impulsa a los mayores a consumir desinformación. No es tanto que que la falta de habilidad digital, es la ideología. Dice, la ideología política y la desinformación. ¿Por qué los adultos mayores son más propensos a creer noticias dudosas? Vaya, los adultos mayores, estos mayores especialmente de 55 años, son los más propensos a creer noticias dudosas. Vamos a ver lo que nos dice el artículo. Dice, ¿por qué adultos mayores son propensos a creer noticias dudosas? Tienden a creer y compartir noticias falsas cuando éstas apoyan su perspectiva. La ideología política juega un papel fundamental en la forma en que los adultos mayores consumen información en línea. En los últimos años, un fenómeno alarmante ha ganado protagonismo. Los adultos mayores son más propensos a consumir y compartir información dudosa en línea. A pesar de que muchos estudios anteriores atribuyeron esta tendencia a la falta de habilidades digitales, un nuevo estudio sugiere que la principal causa detrás de este comportamiento radica en la ideología política profundamente arraigada. Es decir, yo solo quiero oír y ver lo que ya creo. Nadie que me venga a contradecir. Esto es lo que yo creo y ya está. Martine van der Velden, profesora de la Universidad Libre de Ámsterdam, señala que los adultos mayores son efectivamente los principales consumidores de desinformación. Sin embargo, el estudio más reciente apunta que la razón no es la falta de destrezas tecnológicas, sino la fuerte inclinación ideológica de este grupo, especialmente hacia la política conservadora. ¿Esto es verdad? Luego hablaremos, porque hasta este artículo científico también está totalmente ideologizado. Y luego comentaremos. Dice, Ben Lyons, profesor de la Universidad de Utah y coautor del artículo publicado en Public Opinion Quarterly, explica que las personas mayores, particularmente aquellas con posturas políticas de derecha, ¿seguro?, tienden a creer y compartir noticias falsas cuando éstas apoyan su perspectiva. Pues vaya, debo vivir en otro mundo yo. Los mayores no comparten desinformación por falta de habilidades digitales, sino por una profunda necesidad de defender a su bando y desacreditar al contrario, comenta Lyons. Y yo pregunto, ¿no hemos estado tremendamente bombardeados años y años en noticias, en esto, lo otro, contra Trump? Entonces,
¿Es verdad que esa es la ultraderecha, que los de izquierda no lo hacen? Sigamos. La fragmentación del panorama mediático y el auge de los medios hiperpartidistas han facilitado que los adultos mayores, especialmente los conservadores, encuentren fuentes de información que refuercen sus creencias, independientemente de la veracidad de las noticias. Este fenómeno, que ha sido evidente en plataformas como Facebook, donde la mayoría de la información es consumida por conservadores, pero si Facebook hasta el día de ayer era totalmente de izquierda. Vemos cómo están, es decir, es un análisis científico y tiene su verdad, pero luego a la hora de llevarlo a la cuestión política mienten, pero como de la manera más descarada. Refleja un patrón creciente de sesgo de confirmación, el deseo de aceptar solo aquello que valida nuestras opiniones preexistentes, algo que me dé la razón a mí y nada más. Dice, aunque la falta de habilidades digitales sigue siendo un factor relevante, el estudio indica que la ideología política es un factor mucho más determinante. Los adultos mayores, especialmente aquellos de orientación conservadora, son más susceptibles a aceptar noticias que desacreditan a la izquierda, mientras que muestran una mayor capacidad para identificar noticias falsas cuando éstas afectan a su ideología. Bueno, esto está totalmente contradictorio, porque por una parte vemos que los adultos mayores, por sobre todo, consumen prensa tradicional. Y los jóvenes son los que más consumen, redes sociales. ¿Saben? Esto no es que se va más en la derecha que en la izquierda. Esto es así en las personas mayores, de un lado y del otro. Y por eso tantas personas mayores ahora son de izquierda. Mi padre ahora es de izquierda, socialista. Nunca lo fue. No es que era de derecha él, pero nunca fue de izquierda. Ahora es de izquierda, de estos últimos 10 años, 15, 20, porque consume especialmente medios de comunicación tradicional. Pero aquí hay algo que tiene una realidad. Esta gente, es decir, lo que más quiere es lo que vindique lo que ellos creen, algo que le diga lo que ellos ya quieren oír. ¿Saben? Y hay una gran realidad entre esta generación de más de 55, de entre 60, 70, 70 y pico de años, casi 80. Es muy difícil hacerlos cambiar de opinión. Ellos tienen ya todo, están muy seguros en lo que creen, ya se han posicionado hace tiempo y no los haces cambiar de opinión. Es muy difícil llegar a ellos. Yo creo que todos los que conocen, porque todos conocemos gente así, saben que es una verdad. Son gente muy difícil, sean de izquierda o sean de derecha, sean católicos o sean lo que sean. Es muy difícil que cambien de opinión. Están muy anquilosados en lo que creen, muy anquilosados. Más allá de la ideología que tienen, pero sí quieren solo oír su ideología. Y es difícil llegar. Dios tendrá que hacer algo, porque ahora vamos a ver algo. Esta es, que yo creo, la noticia central. Luego ya nos quedan unas pocas, pero que ya serían el final. Es un poco larga, pero vamos a leerla porque realmente no tiene desperdicio. ¿Por qué las personas mayores de 55 años son la nueva generación problemática? Ya veíamos la juventud que está tendiendo hacia la abstinencia, hacia la salud, hacia la calma y no, el desmadre. Los baby boomers mantienen sus malos hábitos durante la jubilación. Sí, esto no es vino sin alcohol. Dice, las palabras comunidad de jubilados evocan imágenes de sillones, comida demasiado cocida y televisión interminable durante el día. Latitud, esta entidad, una comunidad que se está construyendo cerca de Hilton Head Island en Carolina del Sur, rápidamente desmiente estas imágenes. Hubo una fiesta de togas el fin de semana pasado, dice Lynette, una residente. Había una banda en vivo y fue un alboroto. Barbie, otra de las embajadoras de la comunidad, residentes contratados por los desarrolladores para ayudar a venderla a los posibles recién llegados, compara vivir allí con empezar la universidad de nuevo. Ahí dice, bebidas en la entrada, cócteles en el cemento. Si los residentes de Margaritaville son representativos de su cohorte de edad, habrá mucho más en las fiestas de togas que disfraces. Mientras que los jóvenes de los países ricos hoy son adictos a sus teléfonos, más ansiosos que las generaciones anteriores y muchos menos propensos que ellos a consumir sustancias que alteren la mente o a divertirse sin control, sus abuelos pertenecen a una generación que experimentó con el sexo, las drogas y el rock and roll. A medida que se hacen mayores, no abandonan sus viejos hábitos. Entre aquellos para quienes el carro alado del tiempo se acerca cada vez más,
el consumo del abuso de drogas y alcohol se han disparado. Pero no es que, bueno, lo conservan y mengua, se ha disparado. Y como muchos también han dejado de ser tímidos desde hace mucho tiempo, las enfermedades de transmisión sexual también se están extendiendo. La prevalencia, sí, vamos a ser claros, además si tienen cierta edad, pues ya quizás no haya riesgos de embarazo y entonces, ¿para qué usar preservativos o cosas así? La prevalencia de la gonorrea, por nombrar solo una, entre los estadounidenses de 55 años o más, se ha multiplicado por más de 6 desde 2010. Hoy en día los adultos mayores tienen más probabilidades de participar en la cultura de los encuentros casuales y el sexo sin condón, que podría verse aún más alentada por la disponibilidad de medicamentos para la disfunción sexual, tipo Viagra, la comunidad de vivir en comunidades de jubilados y el mayor uso de aplicaciones de citas para personas mayores, señaló Jane Steckenrieder en un artículo publicado en The Lancet. Vaya, que están descontrolados. En otros lugares se observan aumentos similares. Es decir, y esto es verdad, si uno sabe y salen a la luz cuestiones del juego de la olla que ponen las llaves del coche o de las casas y intercambio de parejas entre gente de mucha edad. Lo que está pasando es triste. En otros lugares se observan aumentos similares, aunque en los 4 años hasta 2023 el número de nuevas infecciones de sífilis entre los adultos jóvenes en Inglaterra disminuyó ligeramente, los casos en los mayores de 65 aumentaron un 31%. Lo que está pasando. Esto a pesar de que ya se había disparado en los 5 años anteriores. Afortunadamente esta tendencia no se aplica al VIH, cuyo número de nuevas infecciones está disminuyendo a nivel mundial. Bueno, hay una disminución y se aplica para todos, pero en otras cosas en ellos está aumentando. En el pasado la juventud revolucionaria e imprudente preocupaba a los políticos. Hoy en día la juventud más antigua hoy en día la juventud más antigua agobia los servicios públicos. Sí, cuestan mucho dinero. Causa estragos en la política nacional y representa una parte cada vez mayor de los problemas sociales. Los fiesteros mayores son numerosos. El número de personas mayores de 65 está creciendo en todo el mundo rico. Gran Bretaña son más de una quinta parte de la población. Y quieren divertirse. En cierto modo, los mayores de 55 años, pero menores de 75, en términos generales, los baby boomers, y algunos de los que se conoce como generación X, son la nueva generación problemática. ¿Qué los hace tan imprudentes? Por un lado están las actitudes hacia la bebida, las drogas y el sexo. En las 2 décadas hasta 2023, la proporción de personas de 18 a 34 años en Estados Unidos que alguna vez tuvieron la oportunidad de consumir bebidas alcohólicas disminuyó del 72 al 62%, según Gallup, una encuestadora. Sin embargo, entre los mayores de 55 años el consumo de alcohol aumentó del 49 al 59. Se observan tendencias similares en casi cualquier lugar del mundo rico. Si bien los australianos más jóvenes beben a niveles menos riesgosos, ha habido un aumento significativo del consumo riesgoso por parte de los australianos de mayor edad, informó la Alcohol and Drug Foundation, una organización benéfica australiana en 2022. Tal ha sido el cambio que los australianos de mayor edad ahora tienen más probabilidades de beber a niveles peligrosos que la gente en general. En Francia el consumo de alcohol ha disminuido entre todos los grupos en los últimos años, pero son los jóvenes los que más lo están abandonando. Hay una pérdida de transmisión del vino dentro de las familias. Se quejó Bernard Farges, el director de la Asociación de Productores de Vino de Francia, en una entrevista con el periódico económico Les Echos. Pues que se adapte, pero quejarse porque la gente ya no se emborracha, la verdad que daría vergüenza. Lo que se aplica al alcohol también se aplica a otras sustancias que alteran la mente. En Estados Unidos el consumo de cannabis ha aumentado drásticamente en las cohortes de mayor edad, lo que tal vez no sea sorprendente, dado que ahora es legal en la mayoría de los estados, y la generación de los baby boomers fue la que más consumió cannabis cuando era joven. Tanto Barack Obama, miembro de una Chong Gang, es decir, un club de estos de la cannabis, de la escuela secundaria, como más recientemente Kamala Harris, han admitido un consumo extensivo en la juventud. Pero la tendencia es casi tan dramática en otros lugares. En España, la proporción de personas de entre 55 y 64 años que declaran haber consumido cocaína en el último año se ha multiplicado por 8 en 15 años. Brutal. Es decir, ya no se quedan con el alcohol, con el cannabis, no, ahora van a lo duro. En Inglaterra, la gente de más de 50 años está volviendo a consumir como antes,
en los festivales, dice Fiona Measham, una académica de la Universidad de Liverpool que estudia el consumo de drogas y alcohol. Luego está el sexo. Las tasas de divorcio en el mundo rico están en general bajando, en gran parte porque mucha menos gente se casa y quienes lo hacen tienden a esperar hasta haber encontrado una buena pareja. Pero están aumentando entre los jubilados. En 2022, más parejas japonesas se divorciaron después de al menos 20 años de matrimonio que nunca antes, aunque las tasas han disminuido entre los grupos más jóvenes. Son más conscientes los jóvenes ahora. Más de 1 de cada 4 estadounidenses mayores de 60 años vive solo. Sin embargo, eso no significa necesariamente que estén teniendo menos sexo. Un estudio de los Países Bajos encontró que el porcentaje de personas mayores de 75 años que declaran ser sexualmente activas aumentó del 16% en 2014 al 27% menos de una década después. Viejos sexys. El comportamiento de los baby boomers contrasta notablemente con el de sus hijos, que están demostrando ser sorprendentemente tranquilos. Pero esta es una generación que siempre ha sido caótica. En ambos lados del Atlántico, los baby boomers y luego la generación X, es decir, sus hijos, los de mi edad, nacieron de padres que habían salido corriendo, es decir, sí, corriendo de la guerra y entrado en la prosperidad en los años 1950 y 1960, casándose jóvenes, teniendo hijos a temprana edad y criándolos con un mínimo de atención. Crecieron respirando los vapores de la gasolina con plomo, asociada desde hace mucho tiempo con el comportamiento impulsivo, interesante, y viendo cómo se derrumbaban las costumbres sociales, sí, la época de la posguerra. Tenían acceso, y especialmente a partir de los años 60, cuando hubo una revolución total. ¿Por qué? Porque hubo un golpe de Estado en la gran potencia, sí, un golpe de Estado donde el mundo cambió totalmente y Estados Unidos cambió totalmente. ¿Un golpe de Estado? Sí, total. Donde hay un punto de inflexión absoluto, sí. Le volaron la cabeza al presidente a vista de todo el mundo. Y Estados Unidos a partir de ahí cambió drásticamente. Evolucionismo, ideas marxistas, socialistas, bueno, todo esto que hoy estamos viendo. La demolición total de aquella república protestante. Tenían acceso a la anticoncepción, el aborto y la música pop. También pueden estar en juego tendencias más sutiles. Para empezar, quienes se jubilan hoy son mucho más ricos que en el pasado. En 1993, poco más de la mitad de las personas mayores de 65 años en Gran Bretaña eran propietarios de sus casas. Ahora lo son 3/4 partes. En segundo lugar, ahora tienen menos responsabilidades. Es decir, tienen más dinero y menos tiempo, más dinero y más tiempo libre. El pecado de Sodoma, ¿no? Y además es interesante, es interesante, porque ¿qué veíamos? Que esta gente está muy anquilosada en su modo de pensar. ¿Eso qué se llama? Orgullo. ¿Cuál fue el pecado de Sodoma? Orgullo, mucho tiempo libre y abundancia de pan. Las 3 características que está teniendo esta gente: tiempo libre, dinero y orgullo. Dice, a partir de los años 1970, a medida que aumentaba la participación femenina en el mercado laboral, los abuelos asumieron más el cuidado de los niños. Pero en la última década, las tasas de natalidad se han desplomado, lo que significa que más personas mayores no tienen hijos ni nietos en absoluto. Y es de esperar que los tienen hagan menos ahora que en el pasado. El cuidado infantil pagado se ha expandido y en algunos países el gobierno proporciona plazas de guardería subvencionadas. En los Países Bajos, por ejemplo, solo el 2% de los abuelos declaran tener que hacer cuidados intensivos a sus hijos, lo que les deja más tiempo para beber. Nos habla un poco de las consecuencias y vamos ya llevando al final. El consumo de drogas en la mediana edad también tiene consecuencias. En Inglaterra y Gales, las muertes de personas mayores de 50 años representaron más de 1/3 de todas las muertes por abuso de drogas en 2022, frente a solo el 13% de décadas de antes. Es decir, ha crecido muchísimo, del 13 al 30 y pico de por ciento. Muchos de los muertos provienen de una cohorte cada vez más reducida de adictos a la heroína de edad avanzada, que han estado consumiendo durante décadas. Claro, los heroinómanos, que claro, difícil salir de esa y que hoy ya tienen muchos años. Pero no todos. Las muertes causadas por la cocaína son mucho más numerosas entre los ancianos que entre los jóvenes. No menos de 38 personas mayores de 50 años murieron por sobredosis de éxtasis, una droga generalmente asociada con la cultura rave adolescente, sí, de los famosos raves, estas fiestas, ¿no?, electrónicas, en los 4 años hasta 2022. La señora Measham
de la Universidad de Liverpool, también dirige una organización benéfica que proporciona kits de prueba para que las personas se aseguren de que sus drogas ilegales no estén contaminadas. Dice que los ravers mayores a menudo son menos cuidadosos que los jóvenes. La gente más joven busca información o consejo, dice. La gente mayor claramente no cree que lo necesite, se mete en cualquier cosa. Es decir, son muy autosuficientes. Eso es orgullo también. Los jóvenes por lo menos miran más lo que se meten. Estos se meten en cualquier cosa. Las infecciones y las muertes prematuras son solo algunos de los problemas más evidentes. Una minoría de ancianos imprudentes está causando más daños directos. Constituyen una proporción cada vez mayor de personas detenidas y condenadas por delitos. Es bien sabido que las cárceles de Estados Unidos están cada vez más llenas de reclusos mayores. Lo que no se entiende también es que esto no se debe únicamente al envejecimiento de los reclusos en su interior. Las personas mayores también constituyen una proporción mayor de delincuentes recién condenados en la actualidad. De 1992 al 2022, es decir, en 30 años, entre los hombres detenidos la proporción de mayores de 50 se triplicó. Vemos que está pasando esto en las drogas, en todas estas cosas. Triplicó, se triplica, se cuatriplica. Del 5 al 15% según datos del FBI. En términos absolutos, la cifra aumentó casi un 40%, incluso cuando los arrestos de otros grupos de edad se desplomaron. Se observan tendencias similares en otros países. Es decir, hoy los que están desmadrados, descontrolados y así, son los ancianos. Esto es impresionante, es decir, lo que es, digamos, un signo del tiempo en el que estamos viviendo. No son los ancianos, los decanas, los que tendrían que dar el ejemplo, los que tendrían que impartir la sabiduría. No, hoy los nietos le están enseñando moral a los abuelos y a sus padres y más a sus abuelos. Esto es muy triste. Las personas mayores también parecen en algunos aspectos más propensas a la violencia política. El tema que hablábamos, y tanto de un lado como del otro. Hace una generación la idea de que los jubilados se descontrolaran era ridícula, pero cuando en agosto del 2024 estallaron disturbios antiinmigratorios en toda Inglaterra, uno de los arrestados en Liverpool fue William Nelson Morgan, un abuelo de 69 años. En su vista judicial se contó que gritó a los agentes que lo arrestaron: «Tengo 70 años, carajo». El agente de policía replicó: «Bueno, ¿por qué estás en un maldito disturbio?». Pues viene por el policía. De manera similar, de los arrestados y acusados después de los disturbios en Washington D.C. el 6 de enero del 2021, el famoso la toma al Parlamento, ¿no? Casi la mitad tenían más de 40 años y la mayor tenía 81. De las mujeres arrestadas, un número menor, un tercio tenía 50 años, muy por encima de cualquier otro grupo de edad. Tal vez esto se deba a que los baby boomers tienden a ser un grupo infeliz. Esto es muy interesante. Las encuestas sugieren que son más pesimistas sobre el futuro que los jóvenes en casi todas partes. La gente siempre se ha vuelto más pesimista a medida que envejece, pero hay razones para pensar que esta generación es especialmente y extrañamente pesimista. Es una generación vacía. Y realmente los educaron y los engendraron en ese vacío luego de las guerras mundiales, donde todo se cambió. Sí, le cambiaron valores y cosas positivas. ¿Por qué? Por lo que veíamos: sexo, drogas, rock and roll y este tipo de cosas. Por ateísmos. Bueno, un estudio del Centro de Estudios Pew, publicado hace una década, concluyó que en lo que respecta a las evaluaciones de la calidad de vida, los datos sugieren que en general los baby boomers han estado deprimidos en comparación con otros grupos de edad durante las últimas 2 décadas. Están deprimidos. Los datos más recientes no parecen indicar mejoras. Es más, algunos datos más duros sugieren que los baby boomers y la generación X son, en esencia, generaciones miserables. Y saben, yo estoy de acuerdo. Somos generaciones miserables y gracias que algunos Dios, bueno, nos está ayudando, nos ha sacado de esa miserabilidad y nos está ayudando a sobreponernos de toda esta herencia que hemos tenido. Las cifras británicas muestran, por ejemplo, que en la década hasta el 2023 las tasas de suicidio aumentaron marcadamente para aquellos de entre 45 y 65 años, mientras que cayeron para los mayores y los más jóvenes. Y esto es verdad que somos miserables estas generaciones, porque ya los que son más ancianos, que ya casi están muriendo de 80, de 85, 90, no eran miserables. Tenían unos principios, unos valores, tenían una dignidad, tenían algo que después de la guerra se perdió. ¿Somos víctimas de alguna manera? Sí, pero también somos responsables porque también se nos dio mucho. No hay excusas. Es evidente que no todo el mundo está prosperando a la vez. Aunque los baby boomers están bien económicamente, en conjunto
poseen la mitad de la riqueza de Estados Unidos, según la Reserva Federal. Muchos están sintiendo un apuro. Las personas mayores de 60 años en Estados Unidos representan más de una cuarta parte de las ejecuciones hipotecarias. Y encima esto que se viene, frente a solo una de cada 10 hace 20 años. Y ha habido un aumento similar en las quiebras, según muestran los datos de la Reserva Federal de Nueva York. Todos esos divorcios son caros. Bueno, quizás ciertas crisis pueden poner fin a la fiesta, pueden tampoco ser para mal. Y la otra cara de tener que cuidar menos a los nietos es que hay menos jóvenes cerca para ayudar a hacer compañía al abuelo y al abuelo. Los adultos mayores aislados y solitarios tienen estancias más largas en los hospitales, así como tasas más altas de hospitalización de urgencia y rehospitalización, y es más probable que sean admitidos antes en residencias o centros de atención de enfermería, ¿no? Es decir, afecta mentalmente y físicamente estas cosas, es decir, emocionalmente. Informó un estudio publicado por el Centro Europeo de Política e Investigación de Bienestar Social, un grupo de expertos con sede en Viena 2022. Para terminar, durante la mayor parte del periodo de posguerra, la delincuencia, el alcoholismo, las drogas y el embarazo aumentaron entre los jóvenes y luego en algún momento se detuvieron. Las generaciones que ahora envejecen vergonzosamente lo fueron en la juventud y en la mediana edad. Si ahora se están portando mal, en realidad no hay mucho que se pueda hacer al respecto. Si eligen retosar en fiestas de togas, nadie los detendrá, excepto en última instancia el tiempo, sí, la muerte. Pero bueno, que Dios también pueda actuar sobre esta gente, porque es muy difícil llegar a esta generación, muy difícil. Yo creo que hoy son los más difíciles. Y tiene estas tres características que es un cóctel molotov, terrible. Pues bueno, y los gente de esta generación que nos está escuchando, pues bueno, puede saber a ciencia cierta esta realidad. Ya vamos en la recta final y vamos con el tema, seguimos con la información y estas cosas y que la derecha, bueno. Dice el regreso de caiga quien caiga en la era de los reporteros tóxicos de ultraderecha. Sí, aquí en España, ahora que viene y ahora que está subiendo la extrema derecha, el trumpismo, con lo cual va a dar alas a muchos, pues hay que hacer una contrarréplica. En época de reporteros tóxicos de ultraderecha viene el regreso de caiga quien caiga. Sí, este formato de programa que le anunció Mario Pergolini en Argentina y que luego también se vendió a España, que lo llevaba el Gran Wyoming, uno bien de izquierda, creo que en su vida práctica no tanto, en su estilo de vida, pero que ahora vuelve. No sé si también estuvo en otros países, esto era de los años 90. Veremos una parte, dicen que la derecha y concretamente la ultraderecha le lleva copiando hace años la táctica y la estrategia a la izquierda, la revolución de Marx, la hegemonía de Gramsci o la guerrilla de la comunicación de corte situacionista. Ahora convertida en un tsunami de bulos y fake news. Hasta el punk. También el reporterismo gamberro que de los hombres de negro televisivos se ha radicalizado y perdido cualquier tipo de gracia para alimentar el odio y la conspiranoia con éxito. Así que esto es contra el odio, la conspiranoia, la fake news de la ultraderecha. Ya sabemos que ahora ya van de gamberros, ya no son tan de etiqueta, digamos. Aquí vemos el antiguo, aquí en España, no está hablando en España, es esto, yo creo que en Argentina no tengo noticias que haya vuelto. Este nuevo CQC, según las entrevistas previas, nace con la intención de acabar con la polarización desde el humor. Bueno, ¿vienen a unir, seguro, desde el humor, acabar con la polarización? Pues veremos. Vamos a ver un vídeo. Vamos a ver esto de las redes, de todo esto, de que el peligro de los jóvenes, especialmente de los adolescentes y también de los adultos y de todos, de los fakes, de la ultraderecha, de las redes sociales. Así que puse aprenda a informarse. Vamos a ver este vídeo. ¿Cómo evitar que te la cuelen con la desinformación? Piensa antes de compartir, desarrolla tu conciencia crítica y plantéate delante de qué estás leyendo. Mira la web en la que estás, verifica la URL y plantéate quién está detrás de esa página web. ¿Quién es el autor? Reflexiona sobre si puede ser un autor fake o real y además qué intereses puede tener. Presta atención a la fuente de información. ¿Es una fuente experta? ¿Es una fuente de información fiable, verificable? Mira con atención las imágenes y vídeos. Parpadea 2 veces y reflexiona. Hagamos equipo. Ayuda a los verificadores de datos y si ves un contenido que puede ser engañoso, avísales. Vaya, y avisa, casi denuncia. Lo principal, bueno, ¿de quién es? ¿Quién está? ¿Quién dice? ¿Quién lo dice? ¿Lo dice este famoso que sale en televisión? ¿O lo dice este que no lo conoce nadie? Pues si ese no lo conoce nadie, no creo que diga la verdad, ¿no? Vemos totalmente politizado, totalmente tendencioso, ya sabemos por dónde van,
pero están intentando controlar la red. Vamos a ver lo que pasa con Donald Trump, que dicen que ahora se viene la libertad de conciencia, de expresión como nunca. Pues eso, a mí me gustaría verlo, pero ya sabemos a dónde van las cosas. Tarde o temprano terminarán controlando todo. Y cuando controlen, sí, todas las redes sociales, ahí dirán que ahora sí son fiables. Pero el tema, ¿por qué? Veremos al final, en una cita, el tema ese de quién lo dice. No si es verdad o si es mentira. ¿Quién lo dice? Según lo diga, es verdad. Según lo diga otro, es mentira. Así funcionan las cosas. Vamos a lo que está pasando en Europa para ver este posicionamiento de Europa en esta batalla cultural que ahora sí los dos están en el ring. Ahora los dos son pesos pesados. Ya la derecha ya no está más flacucha, sin fuerza, sin sustento, sin alimento. Ahora tenemos dos pesos pesados. ¿Y Europa? Dice, la guerra híbrida de la desinformación en la Unión Europea alcanza un nivel sin precedentes. Bruselas ultima un escudo contra los bulos y las noticias falsas, pero la mayoría de las herramientas se centran en detectar a los actores internos que quieren desestabilizar a Europa. Esto fue hace un poco. Esto ya había ganado Donald Trump. Y ellos siguen en la misma línea. Fijemos qué pasó en Estados Unidos. Facebook se cambió de bando, pero ellos siguen en lo mismo. La desinformación es el mayor riesgo a corto plazo para el mundo. Siguen con esto, el mayor enemigo, según el Fondo Económico Mundial. Dice, varios países europeos clasificaron la desinformación como uno de sus 5 principales riesgos, debido a su capacidad para influir en las intenciones de los votantes y perjudicar el entorno geopolítico en general. La desinformación será el principal riesgo para los países de todo el mundo en los próximos 2 años, según revela el Foro Económico Mundial, que ahora están juntos, en su informe anual sobre riesgos globales. Dice, es el segundo año consecutivo que la desinformación aparece como el mayor riesgo mundial. La preocupación de los encuestados sigue siendo alta tras un año de superelecciones y este riesgo también es una de las principales preocupaciones en la mayoría de las categorías de edad y grupos de interés, señala el informe. Pues aquí tenemos el mapa y eso. Preocupa que la polarización social, como siempre, la polarización dentro de las sociedades, la falta de confianza, la mala cantidad de contenidos, pues esto es lo que preocupa, o esto es lo que están haciendo, o esto es lo que están generando. Por supuesto, ya lo vemos. ¿Y por qué toma este rumbo Europa si no le conviene? Porque hay una agenda. Dice, los esfuerzos para combatir este riesgo se enfrentan a un oponente formidable, la inteligencia artificial generativa, que crea contenidos falsos o engañosos que pueden producirse y distribuirse en gran escala. Así que ahora la cosa es más peligrosa con la inteligencia artificial. El gran peligro, que ya nos vienen diciendo, de la inteligencia artificial. ¿Qué va a hacer? Pues habrá que controlarlo. La Unión Europea se defenderá con todas las herramientas frente a las amenazas de desinformación y discursos de odio en Internet. Esto es ahora, esto es reciente. ¿Por qué lo digo? Porque uno diría, bueno, ahora se van a plegar a lo que dice Trump. Pues parece que no. La vicepresidenta de la Comisión Europea, encargada de telecomunicaciones, Henna Virkkunen, ha afirmado este martes que usará todas las herramientas de que dispone la Unión Europea para hacer frente a las amenazas de desinformación, manipulación y discursos de odio en Internet, al tiempo que ha rechazado de nuevo las acusaciones de censura lanzadas hace días por el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, contra la Ley Europea de Servicios Digitales. Vaya, pues ahora se ponen contra Mark Zuckerberg, pero hasta hace 2 días eran mejores amigos. Y yo digo, ¿es que como Trump ahora va contra Europa, o es lo que está diciendo, no les queda otra que defenderse? Hasta hace 2 días eran amigos íntimos, estaban en la misma cama con Zuckerberg. No le podrían decir, mira Zuckerberg, ahora tú que estás al lado de Trump, ¿por qué no le hablan bien de nosotros? ¿Por qué no nos haces un lugar para que podamos empezar a que nos tenga buenas? No, ahora van contra Zuckerberg también, ahora contra Meta. Ellos están tomando una posición. ¿Por qué? Pues porque hay una agenda. Y a no ser que la agenda la cambien, a no ser que mañana pase algo y parece que la agenda diga que hay que ir para otro lado y se pleguen a Donald Trump, que no parece, porque ya estuvimos mostrando cómo ya están diciendo que ellos se tienen que encargar, que liderar las cuestiones del cambio climático, las cuestiones de migrantes, las cuestiones de los, bueno, sí, de cuestiones de género, todo esto que se desliga Estados Unidos e inclusive la guerra de Ucrania
Europa ahora se tiene que hacer cargo. Es lo que vienen diciendo y lo siguen diciendo. ¿Cambiarán? Ya lo veremos. Pero vemos que Europa ahora quiere llevar el mando, que antes, hasta ayer, llevaba Estados Unidos, pues de todas estas cosas. Una batalla entre socios, aquí mismo, una especie de guerra civil, aunque sea cultural, en el propio Occidente. Bueno, como siempre, los ultras. Vamos a leer, dice, la mayoría de los representantes del Partido Popular Europeo, socialdemócratas, liberales, Izquierda Europea y verdes han reclamado a Bruselas una aplicación firme de la Ley Europea de Servicios Digitales. Aquí lo vemos, todos unidos. Ya contra Meta, contra Zuckerberg, nada de esto de que dejen de censurar, que les dijo Zuckerberg. No. Y alentado del riesgo que supone la falta de medidas en las grandes plataformas para impedir la difusión de bulos y la manipulación. Ellos cada vez se posicionan más, ¿no? Denuncias de intento de censura. Los ultras se quejan que no paran de censurar, que los vienen censurando y cada vez más. Pero claro, estos son la extrema derecha, los disidentes. Acelerar los expedientes. Ellos están pidiendo que acelerar los expedientes, ejecutar ya legalmente esta cuestión. No se están plegando, no se están virando, no se están ablandando, no están virando a la línea trumpista, todo lo contrario. Dice, en nombre de patriotas, la eurodiputada Vicky Joron ha acusado a la Unión Europea de haber permanecido inmóvil mientras las plataformas favorecían a otros partidos políticos y de reaccionar ahora como un niño mimado incapaz de asumir sus derrotas. Así ha acusado el Ejecutivo Comunitario de reforzar la DSA no para defender a los europeos, sino para controlar su papeleta electoral. Y aquí se lo dijo, ahora chillan como niños. Bueno, dice aquí que los ultraconservadores, esto responde a la pérdida del dominio político en las redes que han enloquecido a las izquierdas, pero que están, digamos, haciendo un control asfixiante cada vez más. Impresionante realmente lo que hemos visto, cómo están yendo las cosas y lo que se nos viene, pero también a nivel de la gente, de lo que parecía una generación tan perdida, vemos que también tiene esperanza, y una generación que es tan quizás autosuficiente, que está tan segura de sí misma, que tiene a veces ese orgullo, inclusive moral, intelectual, pues es la que se está yendo para abajo. También hay que orar para que Dios haga algo y mueva algo en ellos, de la manera que sea, para que también puedan, digamos, tener chance y no queden totalmente descalificados para aceptar el mensaje. Pero lo que decía, quizás esto es algo personal, pero a mí siempre, desde hace años, que siempre me han parecido el núcleo, la generación más difícil de llegarles. Vamos a leer algo de Ellen White, obviamente, como siempre, para terminar. Y recordemos lo que decía el vídeo y lo que decían todos. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? ¿Es certificado? ¿Es famoso? ¿Quién lo dice? No es lo importante qué dice, si es verdad o no. ¿Quién lo dice? ¿Lo dice en la televisión? ¿Lo dice la radio? ¿Lo dice el periódico famoso? ¿O lo dice un youtuber? Básicamente van a eso. ¿Quién lo dice? Miremos lo que dice Ellen White. Los que permiten que el prejuicio impida que la mente reciba la verdad no pueden ser receptáculos de la iluminación divina. Sin embargo, cuando se presenta una interpretación de las Escrituras, muchos preguntan, ¿es correcta? ¿Está en armonía con la palabra de Dios? Si no, ¿quién la sostiene? Es decir, en vez de preguntar, ¿es correcto? ¿Está en armonía con la palabra de Dios? Es decir, ¿esto es verdad? ¿Está en armonía con los hechos, con la evidencia de lo que están pasando en el mundo? No, porque esto con la Biblia es igual. No, sino, ¿quién la sostiene? Y a menos que venga precisamente por el medio que a ellos les agrada, no la aceptan. Tan plenamente satisfechos se sienten con sus propias ideas que no quieren examinar la evidencia bíblica con el deseo de aprender, sino que rehúsan interesarse meramente a causa de sus prejuicios. Vemos que las cosas, digamos, son iguales en todos lados. Lo que pasa en la iglesia, de gente anquilosada, ¿esto quién lo dice? ¿Lo dice el pastor tan renombrado o lo dice alguien que ni siquiera es pastor, ni siquiera es teólogo? Igual. Y es lo mismo que tanta gente en el mundo está haciendo, y especialmente ciertos sectores, más que otros. Bueno, que Dios nos ayude y que Dios los ayude también a los jóvenes y también a los de mediana edad, esas generaciones que estamos en el medio, que Dios ayude a esta gente también y que Dios obre, que obremos para que Dios obre, para que la gente también reciba la verdad. E inclusive
de aquellos que sí quieren saber lo que pasa en la geopolítica, lo que ayer decíamos, quién manda, quién está moviendo, cuál es el objetivo, que también los ayudes, porque muchos también creen que son muy honrados, creen que son muy disidentes, pero cuando oyen la verdad tampoco la quieren. También quieren ideas preconcebidas. Que los anglos, que los sionistas, que unos egipcios de hace mucho tiempo, que la nobleza veneciana, y así van también todos ellos. Seguiremos con esto. Les agradezco por haber estado aquí, acompañarnos todo este tiempo. Están siendo largas porque hay mucho material, hay muchas cosas que reflexionar, que poner, pero bueno. Mira, es decir, el tiempo que tenemos pues está bien también para utilizarlo de lleno estas cosas. Como siempre, la verdad fundamental, la doctrina, indispensable, no solo la profecía. Si tengo la profecía y no tengo amor, pues no tengo nada, dijo Pablo. Y como siempre, los datos de PayPal, los datos bancarios para todo aquel que quiera colaborar, de antemano le estamos muy agradecidos. Que Dios los bendiga. Maranata 2031.